cuando no conoces a Cristo, al final del día tú piensas que pues yo me merezco esto, ¿no? O sea, Pero dentro de mí había una tristeza muy fuerte. hay muchas veces que yo tuve que dejar de tomar decisiones por completo. O sea, yo tuve que tomar la decisión de decir, pues pregúntenle a Rodrigo. Él decía, las ideas que Dios bendice son las ideas del hombre. Estudiamos para ser pastores, pero no pensábamos ser pastores. Tú entras al pastorado con las manos abiertas, diciéndole todos los días, Dios, aquí está, ¿verdad? Es tuyo. El día que cierras las manos, ese día te va a doler mucho cuando Dios te lo Soltar quite. iglesia. Si tú entiendes que tu esposo, y creo que lo estás ejemplificando bien, ha sido cuidadoso, está bajo la dirección de Dios, no te cuesta trabajo seguirlo. Oye, yo he estado de tour sirviendo a Dios, pero yo no soy la hermana pastora que hace un desayuno para las Sí, sí, sí. señoras. Desde un matrimonio hasta un liderazgo, siempre está rodeado de personas que te puedan confrontar, que te puedan... Tú Sí, tienes o sea- que ir a decir, oye, necesito hablar contigo, ¿puedes? Pensamos que nunca íbamos a llegar a estar en este punto, pensamos que nuestro matrimonio nunca iba a reflejar a Jesús, mucha gente que nos ha juzgado, que si empezaron otra familia, que si destruyeron a sus familias anteriores y shalala y shalala. Hoy la gente se da el valor de meterse donde no los invitan, ¿no? Aviso importante, esto no es una prédica ni un devocional. Este podcast nace con la intención de llevarte experiencias, anécdotas y testimonios con los cuales te puedas identificar y saber que estés en la situación en la que estés, Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Hueso Seco. Estamos muy contentos porque hoy va a ser diferente. Hoy no está David, entonces me siento raro, fíjate. Soy Siento yo. que el David se puso más guapo, pero hoy sí tenemos mucha belleza en el foro porque está Pipiki, güey. Papá, Bravo. súbele el sueldo al editor. No es cierto, tenemos dos grandes invitados. Está de nuevo con nosotros Edgar Lira, pero ahora trae a su esposita Mardia, Chan, así chan, que chan. a ella no le había tocado estar con nosotros, así que bienvenida. Gracias. Y ya para que le dé sus hablados aquí a mi amigo, porque Anda, no, hay que Para que me portarse bien, hay que mantenga portarse en bien. línea. se descose. Y también está Felchis. Tenía rato que no hacías episodio conmigo, ¿ah? Creo que el último fue hace como casi 2 años. No, como un año y medio. No, ¿estaba Ernie? ¿Era Ernie? Ah, sí, cierto, ¿ah? Todavía Creo que hiciste estaba uno con Ernie. Sí. Hicimos preguntas de matrimonio. Yes. Hoy íbamos a hacerlo un poco de matrimonios, o sea, como de qué pasa con los matrimonios, pero creo que por lo que hemos platicado tras bambalinas, Dios, escuché de Dios, siempre quise decir eso, ¿no? Pero no, que cómo podemos empezar un ministerio como familia, no hablándose de iglesia, o sí mucha gente que está allá afuera, porque supongo que va a haber muchos matrimonios jóvenes que les hubiera gustado tener 2, 3 hacks de matrimonios como ustedes, que lo platicábamos, ¿no? En nuevas plantaciones de iglesia o hacer ministerio con amigos, y sobre todo cómo empezó su vida de Edgar y Mardia en el ministerio, de cómo tú, o ya lo sabías, adoptas el llamado de Edgar, o cómo encontraste ese equilibrio con él, porque pues luego nosotros tenemos unas ideas acá medio chukis y... Pues más bien. Antes de empezar, digo, obviamente yo soy la cara conocida de no, Esta cara. esta Sí. cara. Sí, sí. De esto No, pero El representante, el representante. Exacto. o sea, cuando escuches el nombre de Edgar Lira, o sea, nunca ha sido Edgar Lira solo, o sea, siempre ha sido Edgar y Mardia, ¿no? Entonces, hemos caminado juntos. La iglesia ahorita, pues somos pastores los dos, o sea, no nada más Edgar Lira es el pastor, Claro. los dos somos pastores. Y bueno, o sea, yo reconozco las virtudes de Mardia. O sea, Mardia predica mejor que yo, por ejemplo. ¿Ah, sí? 100%. O sea, sí, no, sí. O sea, yo he tenido que estudiar y ponerme a tratar de moldearme. A ella le sale natural. Por eso no le doy tanta chance de predicar. predicar. Porque Hacerlo. luego Voy a me quitar la quiere, chamba. me quiere hacer Algo golpe quiere, de algo púlpito. quiere, algo quiere. Luego, no, pero. Algo quiere y no pero es sí, dinero. no, pero sí, predica muy bien, enseña muy bien. Y bueno, o sea, no, somos un equipo, digo, lo puedo decir así, pero el llamado es el de ella. O sea, su llamado de ella es su llamado de ella, no, ella no me... No te está- siguió en el tuyo. No, o sea, no, nunca fue así. No, Nos sí, no, sí, conocimos. no es suyo, pero No, creo tú que me has Dios me llamó. apoyado. Tú me has apoyado, pero tú tienes miedo al éxito. Ese es el problema. Esa es una frase por Es ahí, una frase un que tenemos, chiste. ¿no? Un chiste interno. No, pero sí, interno. o sea,
yo le digo, pues, ¿por qué no haces tú lo tuyo? O sea, tienes mucho que O decir. sea, me tienes está mucho que dar. corriendo la cara. No, porque yo le veo el Sí, potencial. pues vaya Pero bien. sí dice, es que a ver, ¿qué tal si, o sea, tenemos todavía hijas en la casa, tenemos Claro. la iglesia, ella bien pudiera hacer, yo te apoyo, pero ella me dice, ¿sabes qué? O sea, es que si, yo sé que tengo algo que decir, pero si lo hago y nos va bien, me va bien, descuidaría lo que estamos haciendo. Las niñas en la casa, todo. Entonces, por eso es miedo al éxito, ¿no? Oye, ¿qué Claro. tal el nombre? Me va a ir bien, mejor no, pero bueno, ya. Igual hable y no usted. pega, ¿no? Igual y no pega, ¿no? Pero Igual y no hable pega, ¿no? usted que Bueno, entonces, ¿cuál fue la pregunta? dónde. Hiciste como 1000 preguntas. No, pues, ¿cómo te das cuenta? O sea, ¿dónde te alineas con el llamado de Edgar o lo que él está diciendo? El tuyo, porque creo que nos han preguntado mucho sobre todos estos episodios de matrimonios, de, a ver, un chavo que es líder de matrimonios de la iglesia de David, decía aquí, que sí causó ruido y a mí también, pero yo sí creo entenderlo. Él decía, las ideas que Dios bendice son las ideas del hombre, hablando del matrimonio. No, yo sí creo No me lo eso. presentes, Ay, no me lo yo presentes, sí creo, no me pero lo al margen no me presentes. puede pegar, entonces puedo decirle, me puede sonar. Pero al final de cuentas, como el hombre, como líder de cabeza, ¿cómo, líder de cómo casa. no te apachurras tú? O sea, ¿cómo No. como mujer no decir Bueno, eso? hay ¿no? varias cosas. Nosotros tenemos casados, vamos a cumplir 32 años. Exacto. O sea, me robó como a los 5 años. Para que le hagan las Ya cuentas. no queda, ya no hay Ya no- chiste ya que no hay quede. Bueno, ya chiste. estamos grandes. Yo vine a Dios a los 17, me hice Ujú. cristiana, siempre fue crecí en escuela de monjas, persona que ama a Dios y todo. Cuando yo me hago cristiana, Edgar fue niño de iglesia. Edgar siempre creció en la iglesia, de alguna manera. Mi mami llega a la iglesia, ¿dónde está la familia de Edgar? Y yo nunca me sentí bienvenida, aunque amo al pastor y a la iglesia, pero yo no tenía este crecimiento cristiano. Entonces, como parte de mí no podía llegar a la iglesia o invitar amigas o no entendía. Entonces, cuando yo me hice cristiana, yo tuve un encuentro con Dios muy fuerte. No te voy a decir que era adicta a la Coca-Cola y el M&M's porque no tenía así que dijeras algo mal, pero tenía una tristeza muy fuerte. Mis papás se estaban separando, la parte de la identidad muy mal. Entonces soy una persona que aparentemente era muy alegre, el payasito de la fiesta si quieres, pero dentro de mí había una tristeza muy fuerte. Entonces cuando a mí me invitan, mi mamá nos forza a ir a un congreso y en el congreso me encuentro con Dios, en el momento que no esperaba encontrarme con Dios. Y fue tan fuerte que yo sentí esa transformación así, cañón. Yo lloré como por una semana, yo veía la vida completamente diferente, me sentí vista, me sentí amada, me sentí completa, todo en 3 días. Entonces, cuando yo regreso con toda la pila a decir, es que he venido a la iglesia de mi mamá, pero nunca había sentido yo esto en mi vida. Y yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Wow. O sea, yo sabía que quería hacer esto, yo quería hablarle a mis amigos, Sí, sí. a mis amigas, me dejaron de hablar todos en la escuela porque yo era como, Dios se ama y tienes que encontrar esto. O sea, eso fue algo que fue muy personal. Y en ese inter, Edgar y yo nos hicimos mejores amigos porque yo llegué con esa pila y él era líder de jóvenes y trabajábamos con niños y trabajamos. Entonces yo llegué diciendo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? Pero yo no sabía nada de la Biblia. Ajá. Edgar era como el niño que ganaba todos los concursos en el verano de esgrima y pero memorizaba versículos y yo no crecí en ese ambiente. Era tetillo, era tetillo. No sabía No. tanto. Pero todos los estaban demás sabían peor. peor. Estaban peor los menos, demás, entonces, estaban sí. peor. Yo me sentí muy en desventaja. Entonces, la primera vez que estoy en la iglesia, y eso es algo muy lindo, yo quería ayudar. Y la directora de niños me dice, oye, nos gustaría que nos ayudaras. Y yo dije, ay, Dios mío, pues ¿en qué? O sea, voy a servir con los niños. Sí, está bien. Entonces me dijo, platiquemos. Entonces yo dije, híjole, yo creo que me voy a aprender los 10 mandamientos para esta entrevista o algo porque no sé nada. No sé nada. O sea, entonces me dice, me gustaría que ayudaras a enseñarle a los niños el versículo, a recibirlos y a las canciones. Y yo, ok, está bien, lo hago. Me dice, nada más hay un pequeño detalle. Te tienes que vestir de payaso. Y yo, ¿de payaso? O sea, de payaso cuando en Amazon no vendían nada, Sí, no nada, existía, nada, o sea, era nada. como te inventas. Y dije, pues va. Entonces, mi primer ministerio fue ser payaso en el departamento de niños y yo lo amé mucho. Yo tenía que estudiar, o sea, para mí era bien en serio. Yo me tenía que preparar, tenía que aprender. Y mi primer plan cuando me hice cristiana fue, yo quiero aprender. Ujú. Entonces me fui a la escuela bíblica como al año, yo creo.
Aquí. Hice un a montón de Guadalajara. escuelas. Me vine aquí a Sí, aquí a Guadalajara. Guadalajara Es esa. hace un año. Hice un año. ¿Pero ahí ya la andabas tú cortejando o todavía no? Es que, ¿O solo ¿sabes eran qué? compitas? Es que O sea, éramos nos muy conocemos desde que teníamos como 10, 12 años. O sea, vivíamos como a 1 kilómetro alrededor. Pero no había así como una atracción, o sea, sabía quién era su familia y todo. ¿Eran compitas? Pero no, No. ni eso. O sea, Tampoco. realmente, de hecho, Era como, hasta- sé quién es. Te conozco. Ajá, sé quién eres, sé Sí, dónde Vamos vives. a la misma tortillería, Exacto. vamos a la Pero- misma tienda, tenemos Ajá. amigos en común. cuando llega, Eso en Durango. Perdón, sí. En Durango. En Durango. Cuando ya yo era líder de jóvenes y llegó ella, pues primero empezó a ayudar y todo, pero pues era Mardia, ¿verdad? Era Mardia, Galindo, conocía a sus tías y todo. El asunto es que ya como empezamos a trabajar juntos, mucho, a hacer muchas cosas juntos, pues pasábamos mucho Te voy a tiempo pasar el juntos. horario que teníamos. El sábado íbamos a la iglesia para preparar el domingo lo de niños. Ajá. El domingo era en la mañana escuela dominical y servicio en la Pero tarde Mardia y era yo servicio. vivíamos del otro lado La de la iglesia, ciudad. sí, o sea, entonces nos Entonces, dábamos rights. Nos íbamos Ah, juntos. ya. El lunes era lunes de oración, el martes era estudio bíblico, el miércoles teníamos una junta en mi casa porque el jueves hacíamos un grupo de jóvenes universitarios en mi casa. El viernes había reunión y el sábado, entonces nos veíamos Todos los absolutamente días. todos los O días. sea, los unía a la Y iglesia. todo Sí. tenía que ver con la iglesia, Sí. entonces nos hablábamos para qué vas a hacer, qué vamos a hablar. Entonces empezamos a trabajar como buenos amigos, o sea, Ajá. así. Y eso fue muy padre porque no había, Una atracción, No. nada. O sea, no, No No había. había nada. más que eso. no había nada. Entonces así nos conocimos. Y entonces hasta que un día un amigo mío la empezó a querer ahí andar y yo Uy. sentí que el mundo se me acababa, ¿no? Ah. Entonces ahí me di cuenta que ya estaba enamorado. Sí, sí, sí. en el sí, que sí. me querían pedalear el triciclo, no Sí. manches. Entonces ahí yo me di cuenta, no dije, no manches, no. Y ya, yo ya cambié mi intención también. Sí, de repente ya llegaba con pingüinos. Ah, pero ya. te Me enamoraste, ¿no? ¿O qué? sonreía. Sí, Pero te claro, sí enamoraste. sabía mis puntos débiles porque eras mi amigo. O sea, se portaba más tierno, ya de repente no estaba tan feo. O sea, empezó a ser muy intencional. muy Pero eso intencional. está chido porque yo una vez decía que la relación como que no tiene edad. Obviamente hay ciertas ondas de madurez, ¿no? Pero nosotros que estamos pasando ahorita con un tema con una de nuestras hijas que tiene 14, entonces ya está que le Ya gustó estoy el orando por ti desde ahorita, chavito, estoy sí. orando por ti. Está que le gustó el chavito y estas cosas. Y yo le decía a ella, es que sí te puede gustar a alguien. Y no dudo que esa persona que te gusta, bueno, sí, del que Sí le dudo, gusta, sí sí dudo. dudo, sí. Siempre lo vas Sí a dudar, sí dudamos. dudo. Pero digo, no dudo que te puedas enamorar de un chico de la iglesia y que viendo el servicio, la pasión, que sean amigos, que sirvan al Señor y que después en 10 años te cases con él. O sea, Después en 35 años. desde 35. Sí creo que puede pasar. Hay un chavo que conozco o sea, bueno, yo no lo conozco, lo conocí por un amigo, sabía de él más bien por un amigo que se llama Alex Aguat, algo así, que es uno de los pastores de Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Y ellos se conocieron a los 15 años en el Instituto Bíblico y los papás estuvieron de acuerdo y no sé qué, y se casaron como a Los los vendieron, 15, los 15, vendieron. 16 años porque tenían mucho llamado en el ministerio. O sea, estoy hablando de una historia que desconozco 100%, era lo que me platicaban, pero hoy sigue siendo pastor, sigue con su misma esposa, tienen hijos, es un pastorzote, es un buen tipo, y se casaron a los 15 años. O sea, hay historias en donde puede funcionó. suceder que funcionan. Digo, el Es Señor mucha rendición y mucho, Sí, mucho- exacto. muchos acuerdos. Pero qué lindo en su historia porque lo que los unió fue el Señor, o sea, el servicio a Dios, no hubo ay, mira, yo te convierto, no, sino que servían. Bueno, terminé de convertir, Él Sí, sí, la él de- dice que me pastoreaba. Pero en realidad fue eso. Y yo conocí a Edgar que escribió su primera canción. O sea, yo no conocía a Edgar que ya estaba haciendo Claro, claro, canciones. No, yo claro. estaba estudiando en tecnológico, entonces Sí, nuestra O onda era sea, muy diferente. era pastor joven, la onda era servir en la iglesia, en lo que sea. ¿no? ¿Y a ti te enseñó su primera rola? O sea, todos, ¿verdad? A todos. Edgar cuando escribe una canción tiene esta de... Quiere ver cómo No, reacciona la no es gente. esta, es parte de una técnica. Porque es todo una lo técnica mismo. comprobada, es una técnica Todo está comprobada. calculado. A ver, O sea, de hecho, mis sobrinas ya lo veían con la guitarra y vámonos. espérame, o sea, yo no tenía te que voy a decir respetar. algo. Mi maestro de composición fue el papá de los Jonas Brothers. Kevin Jonas. Entonces, Kevin Jonas. Entonces, porque él era director de alabanza en la escuela bíblica donde nosotros O sea, en fuimos. Cristo para Y nosotros los- él dirigía la alabanza. Y los Jonas Brothers eran niños ahí. O sea, ¿Tú los llegaste a ver? Pues Los ahí, eran vecinos. niñitos, sí, Qué eran loco. vecinos, vivíamos ahí. a Sí, mi dos niña, escuelas. háblale a tus amigos, mamá. No, y loco. Hoy no son Háblale ¿Eso, estos hoy. ¿eso en amigos. dónde fue? Obviamente ¿Eh? no ¿En son Durango? estos amigos. No, en Dallas. En Dallas. Pero muy bueno. Entonces, una de las cosas que nos decía Kevin era escribe una canción y cántasela a alguien.
y no le creas lo que te diga, más bien ve la reacción de la gente. Sí, entonces Edgar está cantando así. Entonces, Ya, sí. sí, o sea, porque todos te van a decir que tu canción está increíble, Nadie te va a pero decir la que está reacción horrible. que tengan, eso es lo que vale. Entonces, desde que oí eso, pues, ¿sabes qué? Pues, a ver, pues, observando a ver cuál es la Entonces reacción de la imagínate gente. todo lo que tengo que escuchar. ¿Y ese señor sigue sirviendo? No. ¿Ya no? O sea, ¿Quién? bueno, ¿Kevin? sigue siendo cristiano, pues, o sea. Sí, Sí. pero le fue muy mal. Hay un documental, Hay un documental en Amazon de Ajá. ellos y ellos. Bonito. Pero el documental empieza como un año después de que nosotros nos vamos a la escuela bíblica. Ahí empieza el documental donde él se va a pastorear una iglesia y les va súper mal. Ah. Está lindo el documental. Está muy padre el documental, pero yo lloré mucho, ¿eh? O sea, porque. Porque lloras Fue muy mucho. personal, ¿no? No, No, y porque porque Edgar llora también, mucho. o sea, bueno, ¿Por qué llora chillón? mucho. Que no, llora no, pero, Lloran. pero es muy parecido a lo de como yo sin yo, y muy Ajá. parecido, o sea, a lo que cuentan ellos, o sea, la iglesia muy cruel Ya. con ellos, Véanlo. véanlo, o sea, Ya saben, búsquenlo. ¿No? Sí. Pero entonces, al final de cuentas, eso los une y ya tú la empiezas a cortejar y ya como a los cuantos años empieza a dar así, ahora sí un... O sea, tuvimos un año de mejores amigos. Ajá. Y luego ya empezó de coquetón. Y luego, cuando empezamos a andar, yo ya me vine aquí a la escuela bíblica. Entonces tuvimos como otro año de larga distancia, que nos Ok. veíamos una vez al mes. Que en ese tiempo, ahorita tú puedes decir larga distancia Pero y todo el día estás ahí. Zoom y así, no. O sea, mi querido amigo se gastaba las tarjetas de la Datel Bueno, la de Datel 30 pesos. era mitad de precio el domingo, entonces hablamos una hora el domingo. El porque domingo. podíamos hablar una hora. Y parado ahí en el teléfono, porque aparte pues no, nos en la dicen... casa sí teníamos. Pero ¿Ah, sí ella era había? Yo que en la escuela estaba- no, yo me iba a casa de unos amigos. Ah. Y ahí me esperaba que me llamara y entonces hablábamos una hora porque era mitad de precio. Y entre la semana, te voy a decir, ¿verdad? Pero no te burles. Cuando nos extrañábamos mucho, me mandaba telegramas. Sí, telegrama. O sea, yo ya la moto Sí, sí, y sí. llegaba y ¡tin! Y el telegrama te cobraban por palabra. Él vivía enfrente de telégrafos y me mandaba, pues te quiero mucho, estoy llorando. TQM. Sí, porque TQM porque es más barato. Ya no había, sí, ya O no sea, había. literalmente el telegrama es como un... Sí, un una carta, papelito. un papelito. Googlealo. Sí, Google. Aquí lo vamos a poner para si tú estás escuchando y no sabes que es un telegrama. Lo más seguro Pero que pues no era sepas. como el mensaje, o sea, como mandar un mensaje de texto, pero venía un vato en moto. ¿Se Era- tardaban era cuántos personal. días? No, el de día. El mismo día, pero mismo era día. como ellos mandaban como clave Morse, yo Sí, creo. sí, 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 sí. Y la gente era personalizado. Más bien lo usabas como para dar una noticia en un lugar Ya. inhóspito. Ajá. Pero O sea, un mensaje de texto a la antigua. A la o sea, estamos antigüita. hablando hace Exactamente. 33, 34 años. Sí, claro. Porque la carta tardaba todavía un rato más. Ah, no, nunca O llegaba. sea, nunca llegaba. Entonces el DS era como más efectivo. Entonces, imagínate, o sea, pero es una historia chida porque hoy... Y él no me contesta los mensajes de texto. Y yo no imagínate. contesto el WhatsApp. Ese es un problema que tengo, que mucha gente dice que no le contesto el WhatsApp. Pero bueno, ya pasando de la época del cortejo, ¿dónde se une ya su vida, digamos, como matrimonio, como pareja en Durango? No, o sea, yo estaba terminando la escuela, el tecnológico. Todo el tiempo que estuve en la escuela fui líder de jóvenes, pero ya estaba viendo yo que ya de ahí ya no había nada más para mí. O sea, Toda la vida luchaste con estar en el ministerio, estando en la escuela. o sea, Porque yo estabas en quería una estar iglesia el ministerio. chiquita, ¿no? Sí, en la iglesia chica, pero ya no había más en ese sentido ahí en Durango. Yo quería irme a estudiar, yo quería saber la Biblia. No necesariamente, o sea, queríamos servir, pero no decíamos, queremos ser pastores, o sea, lo que sea. Queremos servir lo que Dios nos quiera poner a hacer, eso queremos hacer. Nuestro sueño era ser líderes de jóvenes eternos. Sí, a mí me Ya. encantaba ser líder de jóvenes, ¿no? O sea, Creo que es un área muy bonita, ¿no? Es un área muy complicada y creo que de mucha responsabilidad. que no pero es creo Las que doñas son complicada. más complicadas. Sí, es justo lo No, que te iba a no. decir. Creo que es más complicado ser Restaurar todo. no, es más complicado. Mira, la diferencia de ser líder de jóvenes a ser pastor es que ser líder de jóvenes es muy preventivo. Exacto. O sea, oye, ten cuidado con Sí. las drogas, ten cuidado con el sexo, ten cuidado con quién te juntas, estudia, prepárate, o sea, todo muy preventivo, Formativo, ¿no? vaya. Cree en Dios, entrégale tu vida y todo. Y Ahora ya de te- pastor, ya eh, te llegó el... del Todos que los que no no hizo todo lo que le escucharon. dije, Todos los que sí, no todos los hicieron. que la regaron, pues ya pues llegaron allá a desenredar la vida, ¿no? Entonces, son dos temáticas diferentes. También entiendo que la parte de ser líder de jóvenes es muy cortita, porque es una temporada de la vida de los mismos chavos y tuya. Sí, sí, sí. O Te sea, desconectas en algún momento. Yo Y tengo tus una chistes hija de ya no 14 dan, años sí. y ya no entiendo ni cómo comunica. O sea, Sí, 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 pero mientras estás en la escuela dura eso y luego después se acaba. Entonces los grupos son muy cambiantes.
se acaba el grupo y, o sea, ¿Y se cuántos salen de la años escuela y se puedes acaban. comer pizza? Porque es comer Sí, pizza no, todas es las comer semanas. pizza. Y bueno, cuando yo terminé la escuela, le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a la escuela bíblica. Ella ya había regresado de la escuela bíblica de Guadalajara, había hecho otra escuela bíblica que había ahí, o sea, ya era en la segunda. Y yo le dije, yo quiero saber lo que dice la Biblia, entonces me quiero ir a Cristo para las Naciones. Ok. Casi todos los maestros que estaban aquí se habían salido de allá, entonces digo, bueno, pues de oírla de segunda mano a oírla de primera, mejor vámonos para allá. Que era que todo lo, como que en esa época, porque yo también me acuerdo de estar de morrillo, era lo que sonaba, ¿no? O sea, como que Cristo para las Naciones. ¿Tú quieres ser algo que tenga que ver con la iglesia? Tienes que ir a Cristo para las Muchos, Naciones. No, muchos líderes eran Cristo Misiones o Oral Roberts, ¿no? Bueno, Roberts, pero más Cristo para las Naciones. Lo que pasa es de que digo, no todo el que va a Cristo para las Naciones hace algo, sale haciendo algo, pero muchos de los que han salido de Cristo para las Naciones han hecho cosas muy chidas acá en Sí, sí, América sí, sí, Latina, sí. ¿no? Marco Barrientos, pues hay muchos pastores de Cristo para las Pues Naciones. a la fecha los chicos de Miel San Marcos están en Cristo para las Naciones. ¿Ah, sí? Ujú. Sí, o sea, es una buena escuela. Claro. Hay otras más teológicas, esta no es. Es O sea, práctico. ya después te das cuenta, oye, pues está la Dallas Fuller. Theological Seminary, Fuller y todo, más académicas. Esto es, Dios se mueve ahí, o sea, pero, perdón, regresando, le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir y Quiero ver cómo lo cuentas. Lo estás Aguántame. contando. le Chan, chan, dije, chan, chan. Sí, lo está contando Ah. como sígueme. Exacto. Sí, 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 sí. así, le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, Ajá. o nos casamos. ¿Jalas o te enclochas? Exactamente. O sea, no va a contar todas las rogadas que Sí, tuvo. Sí, le sí, dije, sí. "¿Sabes Claro. qué? Vámonos, mi Te casas". amor. Por O sea, favor, por favor, por favor. nos casamos y nos vamos, o mejor terminamos, porque yo no quiero dejar mi corazón acá. Claro. Y Ay. sí, pero así le dije, pero fueron 7 veces, ¿verdad? Porque me decía que no. Dice Hasta que ya sí, la pero última no. La ya me dijo séptima es que la sí. vencida. O sea, hay varios detalles. O sea, estás hablando de matrimonios ministeriales, ¿no? Sí, 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 sí. Yo justo estaba pasando una crisis en mi casa, mis papás se estaban divorciando. Entonces, para mí no era como muy difícil. Edgar ha sido mi único novio, mi primer Ujú. novio. El mejor, el que va a El ganar. digo. mejor, el mejor. En esa temporada que yo era recién nueva, en una iglesia donde mi mamá asistía, el copastor se fue con la profetisa. Entonces, para Abandonó mí, su familia. cuando yo era Ya. recién nueva, yo dije, pero si eres cristiano, ¿por qué ¿Por qué pasa hiciste eso? eso? Entonces, para mí, el casarme era un paso así como que lo veía como tu Sí, hija sí, de sí. 35 años, ¿no? Pero cuando estuve en la escuela bíblica, cuando esperaba la llamada, vi la primera familia cristiana que yo dije, esto es, yo nunca lo había visto. O sea, yo nunca había visto un matrimonio feliz, contento a los 1000 años de casados y sirviendo a Dios. Nunca lo había visto. Ajá. Sí, mis abuelos se querían, sí, los tíos, pero como que a veces el matrimonio es como ser felices 5 años y después aguántense el resto de su vida. Yo nunca había visto un matrimonio así. Entonces, yo me acuerdo que me sentaba, ellos eran misioneros de Costa Rica, los Coleman. Ellos viajaban hablando sanidad interior y eran misioneros en la escuela, nos cuidaban y eran muy felices. O sea, yo te lo puedo decir, yo me sentaba en su sala a observar esta dinámica familiar en ministerio. Ujú. Y yo decía, yo quiero esto, o sea, yo quiero servir a Dios y ser feliz y estar contento y tener mucho y tener poco y tener una bonita familia. Entonces, ellos dos eran ministros y ellos dos todo el tiempo estaban con su familia. A mí me inspiró mucho, o sea, creo que me quitó todo ese miedo, aparte que ellos ministraron mucho a mi vida para sanar todo lo de mis papás, porque yo tenía que pasar ese proceso de decir, o sea, tengo que creer en el matrimonio, o sea, sí existe, pero yo no lo había visto. Entonces creo que a veces te hace falta encontrar esa inspiración y Claro. a veces me da mucha pena que las personas no tienen acceso a algo así. Si tú me preguntas, Edgar y yo, nosotros no somos los que, ay, te amo y todo en internet, no somos ese tipo de pareja. Ujú. Yo a veces veo que la gente Ujú. y sé que detrás se están ahorcando, Ajá. entonces como que a veces decimos, no, nosotros realmente vivimos una vida consistente, aunque no sea algo que se muestre, pero creo que hoy en día, aparte de la cultura, hace falta esos modelos. Creo que entre el feminismo y el control y todo eso, la gente no entiende que hay una dinámica muy linda, muy bendecida en el matrimonio. Entonces, para mí fue súper básico que pasara eso en mi vida, súper definido. Pero eh, aquí, a ver, dijiste algo ahorita ¿Que no sabías? quiero que Ajá. clarifiques, que dices Ay, que, por perdón. ejemplo, que no nos mostramos
O sea, que digas que sí te quiere, pues. Que me escriba Sí es bonito. cariñoso, Edgar. No hacemos en social media algo así como nuestra relación No, no o va sea, ahí. de hecho, nosotros nos cuidamos mucho de nuestra relación en las redes sociales. A diferencia de muchos, o sea, no mostramos la casa, no mostramos nuestras hijas. En algún tiempo Edgar quería esos videoblogs y, No, y pero- tenía que haber una producción Lo que pasa, Claro. de no, mi parte. No, lo que pasa, sí, o sea, lo que pasa es que Eso no va a pasar. creemos que la casa es el único lugar seguro donde tenemos. Mis hijas tienen su sí, espacio. entonces, Ajá. pero no, es algo como que, no creo, o sea, no sé lo que vayamos a hacer, ¿verdad? Yo creo que somos old school. Entonces, no, o sea, y No, yo- mucha gente lo hace, ¿eh? O sea, mucha gente de ahora sí mantiene muy privado eso por lo menos. O sea, las casas. Y te Nosotros voy a también decir es que algo mucho es no- por mis hijas. O sea, yo, como qué necesidad tienen mis hijas Es que de estar aparte ahí? es súper delicado, ¿no? Con la facilidad que la gente empieza A juzgar. déjate de juzgar, pero how do you say, like, cuando empiezas a cortar, dissect, Ujú, ¿cómo se dice eso? disectar. Ajá, Diseccionar, o sea, pero. ¿a qué a te tu refieres? vida, ¿no? Empiezan a, Examinar. mira lo que tienen, mira lo que hacen, mira lo que Claro. dijo, mira cómo está esto y toda tu vida de repente Sí, se porque vuelve algo. malinterpretan y empiezan a hacer Claro. especulaciones de cosas que no tienen a mí me llama mucho la atención que muy seguido me llegan mensajes de subo una historia o cosas así. Y, oye, no es por incomodarte, pero ¿te puedo preguntar a qué trabajas? ¿En qué trabajas? Ajá. ¿O qué hacen? ¿Cómo ¿A le qué se haces? dedican? Y yo así de, ni les contesto. O sea, ¿por qué tendría que darte esa parte de información? No hago nada malo, ¿no? Nada Pero más dinos cuánto ganas. sí, nada más dinos cuánto. O sea, al final del día creo que hoy la gente se da el valor de meterse donde no los invitan, ¿no? Entonces, Ah, claro. definitivamente, pues es una precaución muy, muy válida y al final del día, como dices, pues tus hijas necesitan eso, esa protección, esa medida para poder, pues al final del día tener un poquitito de Y creo que es muy de personal. Pues Te voy a sí. privacidad, decir, hay gente identidad. que lo hace y se siente súper cómoda y si no distrae del mensaje y si aguantan todo el El cotorreo, hate, ¿no? Si aguantan todo el Pero hate, está también bien. dentro del mismo tenor, o sea, tampoco nos estamos en social media poniendo todo el Te día que traje nos unas amamos flores. y que todo, o sea, no, o sea, No, y nosotros somos Tranquis. muy así. Oye, pero, y deja tú de la melosidad, porque ahí viene la otra parte, que El creo, pleito. el pleito, ¿no? Ese sí me Porque gusta verlo, ese sí me gusta sí, verlo. no, porque fíjate que Jueguitos. mucho tiempo algo de lo que a mí me afectó en mi vida, digamos, como cristiano, que ni era, pero bueno. El chiste es que yo decía, a ver, siempre he sido como que muy radical. Voy al gimnasio, hago dieta. No voy al gimnasio, no hago dieta. Entonces yo decía, voy a la iglesia, me porto bien, o estoy No esta voy a la iglesia, frase me de porto muy mal. muy cerca de Dios. Y entonces cuando me equivoco, siento que se equivocar me bien. acaba el mundo, ¿no? Entonces, y el otra vez platicando con ustedes, me dijeron una frase bien interesante que decían, nosotros nos podemos pelear creo que de martes a viernes porque ya sabemos que empezando el fin de semana ya no hay lugar al Sábado pleito, ¿no? Santo. Sábado Santo. Entonces, pero, o sea, que puedan contar desde su perspectiva como, no importa que sean pastores, no importa que sean no, relevantes, nosotros no importa nunca que... nos hemos peleado en 32 No, pero 32 pues sí, años y el nunca nos pleito es hemos- válido y al final de cuentas es no, ver esa pero- vulnerabilidad de, Y digamos... también mantenerlo en amor y respeto. Yo creo que al final del día, la vida de hoy en día o sea, pensamos que debemos de vivir, Perfecto. no como que con el altavoz, ¿no? O sea, si soy feliz, debo demostrarlo, si estoy enojada, debo Ah, demostrarlo, si claro. estoy triste, debo demostrarlo, y eso viene o sea, y viene sin contexto, entonces al final del día lo que muestras y en dónde queda la otra persona, entonces es algo que pues se tiene que aprender, ¿no? Apenas yo estoy aprendiendo a hacer eso, porque yo sí vivía out loud, ¿no? Yo estoy feliz, pues estoy feliz. Y si estoy enojada, pues aguas, porque Y todo estoy el mundo enojada y tiene a que todos saber. les toca, ¿no? Y no tengo que esconderlo. Sobre Pero- todo hacia afuera. O sea, creo que lo que estás diciendo es hacia afuera, ¿no? claro. Porque sí nos cuesta mucho trabajo eso, o sea, la prudencia, digamos, en público, que creo que es algo con lo que seguimos batallando. Que si yo estoy emperrado, le digo que estoy emperrado. Y aunque haya gente, ¿no? Obviamente no nos tratamos mal ni nada, pero sí es como que nos cuesta trabajo todavía el hecho de... y sí he visto que ella batalla más como de, espérate, aquí no. O sea, sí sé que estás enojada, sé que ya estás cansada, sé que ya te quieres ir, pero si yo estoy hablando con alguien que me ha pasado 2, 3 veces, que estamos hablándole de Dios a alguien y ella ya está cansada y está enojada, me está viendo así como, Como león oye, enjaulado ahí. ¿podrías saltarte la parte del pecado? O sea, es como de, espérame, ¿no? Podemos orar por él ya. Sí, ya, Exacto. ahora ya vámonos, ¿no? Entonces es como de, a ver, da chance, pero desde la perspectiva de un matrimonio que, pues, ya pastoreando, ¿cuántos lleva pastoreando en Central?
15, ya 15. no sé. 15 años. 15 años. Ahora, nosotros hemos hecho ministerio de diferentes formas. O sea, yo me di cuenta que yo nunca me sentí como que él hacía ministerio y yo no. Ujú. O que yo no predicaba No, y él siempre no. fue sea, un equipo, ¿no? Sí, no ha sido, y no ha sido que Edgar me empuja, es el que más me anima, es el que siempre está, oye, voy a hacer un retiro, sí, vete, o únete, o me toca hacer un artículo, escríbelo. O sea, siempre me está A ver, animando. nomás para un paréntesis, o sea, a mí no me invitan a predicar en inglés, Ujú. o Ujú. sea, son celosos Porque de... ya te oyeron. De tu Déjame, inglés. tú no tienes permiso de decir nada en este momento, pero a la que invitan a predicar en inglés es acá a mis ojos. My goodness. Entonces, My goodness. Y no es que hable bien. hay eventos y le invitan a dar talleres en inglés y todo, o sea, es que es muy buena comunicadora, muy buena Sí, sí, comunicadora. sí, sí lo creo, la neta. Entonces, No creo que en inglés ¿qué? pueda comunicar mucho. No, No, sí sí, te claro que comunicas sí. bien. No, Tienes no, muy buen pero inglés. para dar una enseñanza en inglés y todo, o sea, Tienes que tener. súper bien, pero sí, o sea, nunca, lo que Marta dice, nunca ha sido como, o sea, siempre ha sido Nunca ha Edgar sido y el Marta. complemento de Edgar, sino que tú tienes al No, final lo tu hemos hecho propio. juntos, las Ajá. selecciones Creo que juntos, somos trabajamos complemento, juntos. pero mira, creo que yo le he pedido mucho a Dios que en todo lo que hagamos, Él me hable a mí también. Ujú. Exacto. Yo trabajo mucho con esposas de pastores en algo. Antes de ser pastores hacíamos la música. Ujú. Entonces, bueno, obviamente yo no escribo canciones, la cantada no se me da. Ujú. Intenté tocar saxofón, no funcionó. Intenté la guitarra, hasta se me engarrotaron las manitas. O sea, hay una parte musical que Que aunque no yo lo hay. intente, no funciona. Entonces, por muchos motivos, yo era corista. Nosotros no tuvimos niños por 11 años. Ujú. Entonces dijimos, nuestra vida Mientras va al andábamos ministerio. de gira. Sí, Esto- claro, ahí esto estaba es chido. completo, vámonos a la escuela bíblica, completo, vamos a servir a Dios, haya, no haya. Entonces, esa parte está muy padre. ¿Y te porque gustaban fueron las 11. giras? Sí, fíjate, la verdad es que Era la manager ella, o sea, tuve que encontrar mi espacio. Siempre he Claro, tenido que claro. encontrar mi espacio. No es que yo haga lo mío y él haga lo suyo. Siempre he tenido que encontrar mi espacio. Entonces, primero era, bueno, pues sí, coros, no hay coros. Y luego se inventaron las secuencias y me Ajá. votaron, o sea, me votaron por economía. Entonces, pero a veces estábamos arriba y Edgar nada más volteada de que le suban el bajo, que le bajen a la guitarra. Entonces yo era la corista, pero y luego la arreglista y luego la guitarrista y luego la manager y luego hay que hablarle al hermano. Y entonces terminé abajo y lo disfruté mucho. O sea, yo era la que conectaba con las personas, la que generaba todo. O sea, le ayudaba en la capacidad que Sí, fuera sí, porque sí. la idea era llevar el mensaje. Entonces Ujú. nunca ha sido un problema en dónde lo hagan, ni quién sea el que hable o no hable. O sea, Es- eso no ha sido un problema. De hecho, viajamos y eran 6 músicos, 8 y yo. Entonces eran todos los chicos y yo. Y nos vestíamos todos con Converse, jeans y la misma playera de la banda. Y si nos tocaba lavar en una lavandería, esto es camisa, esto es mi camisa. O sea, nunca ha sido un problema. Nunca he sentido yo que él lo hace y yo no lo hago. Ajá. O sea, eso nunca ha sido, sino que yo siempre he tenido que pedirle a Dios, ¿y yo cómo funciono aquí? O sea, ¿cuál es mi parte en esto? Pero, a ver, pero digo, digo, hablando también de eso, o sea, es que yo soy consciente, pues, de que, o sea, de que no, o sea, no soy yo solo, o sea, no. O sea, mira, antes de todo esto, cuando estábamos en la escuela bíblica, o sea, nos la fletamos trabajando los dos, así Porque cañón, no nos alcanzaba. que no nos alcanzaba, pero lo hemos hecho los dos, o sea, Mardia nunca se ha rajado, Ujú. ¿no? Entonces, eh, o sea, sí, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo ha sido así, ¿no? Entonces, eh, hablando de los pleitos. Ay, no, porque tú eres muy No, o dramático. sea, tenemos nuestra, como lo que tú ¿Eres muy dijiste. dramático? Nah, ¿sí es No, no, dramático? no. Lo que pasa es que sabes que hemos tenido, acuérdense que la mujer tiene muchos ciclos, ¿verdad? Sí, Mm, sí, 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 sí. Hormonales. No, no, Mm. pero no, bueno, no iba a hablar de eso, pero Pero ya, Pero ya que tocaste el tema, no. No, o sea, hay que estar muy conscientes que el matrimonio se vive en muchas etapas y Claro. temporadas. Simplemente estar embarazada es una cosa, tener niños chiquitos es otra vida, tener temporadas. niños grandes son O otras sea, los primeros temporadas. 11 años era ir o sea, viajábamos, pero también era muy divertido porque vamos al cine a la última función a las 12 O de no la llegamos noche. a la casa todo este mes, no importa. O Sí, sea, cotorreo, no importa, o sea. llegamos y va a estar la casa, abrimos y a lavar ropa. No sé, o sea, cosas así, vamos a lavar a medianoche, comprar nieve O a sea, la medianoche. libertad, sí. ¿no? Sin Te- responsabilidad Y fuera de... entonces, a la hora de tener a la primera hija, pues te cambia la vida y ya no puedes hacer eso. Sí, sí, sí. O sea, Ya no, ¿no? o sea, si viajamos, empecé a viajar con la niña, tenía 2 meses cuando empezamos a viajar. Pero una vez aquí en Guadalajara, una vez se me perdió en un concierto porque yo era entre manager, vendedora y Ajá. esto.
Y ya corría y de repente ya no estaba y de repente yo corriendo por todos lados y ¿dónde está la niña? ¿Y dónde está la niña? Y corríamos para allá y para allá. Y yo dije, yo no puedo estar haciendo esto, Sí, o sea, sí, voy sí. a perder a la niña. Y de repente escucho, soy Demi. Se Ella corrió subió hacia el arriba. escenario, alguien la subió y Edgar me veía desde arriba que yo andaba como, y la niña estaba con él. Entonces ya cuando la oí dije, ay, ya la encontré. Pero entonces tuve que hacer modificaciones. Dije, Sí, sí, bueno, sí. ¿cuál es mi rol ahora? No, o sea, No, no o sea, puede. digo así de etapas. Pero ahí te bajoneaste, o sea, como que No, dijiste, señor, ya acabó mi época no, pero de es que nunca ha relajo, sido así. cotorreo y, No. ¿no? No, lo hicimos como todavía, es que hubo muchas etapas. Estábamos haciendo la música como Edgar Lira, después sentimos hacer lo secular como Ciudad Lipton Ujú. y ahí mi hija tenía 3, 4 años. Entonces fue como una etapa de estar en Ciudad de México y de ahí Dios nos llama a Central a ser pastores, que es una Ujú. etapa de pánico porque nosotros queríamos ayudar a la iglesia, pero nunca estudiamos para ser pastores, pero no pensábamos ser pastores. Ajá. Entonces es otro rol que dices, oye, yo he estado de tour sirviendo a Dios, pero yo no soy la hermana pastora que hace un desayuno para las Sí, sí, sí. señoras y que está todos los No, o sea, sábados, haz de un cuenta baby que shower. O sea, yo le tenía miedo a los grupos de mujeres porque yo no era convivía con del mujeres. escenario, estar con puros chavos, a irte a pastorear una iglesia. Y no solo con estar con personas esos nuevas. chavos, ir con la expectativa, hablarles de Dios, dejarlos ir. Adiós. Sí, o sea, Que alguien los cuide. Sí, Qué sí, sí. padrísimo. se Adiós. convirtieron. Llévenselos. ¿verdad? Sí, llévenselos. Y Sí, no tienen encárguense de la eso. responsabilidad. A que regresan la semana que entra con el mismo problema, peor, la otra semana Sí, con el sí, mismo sí. problema. Entonces ya dices tú, ah, caray, ¿Qué el onda? problema ¿Dónde? regresó, no Sí, sé cómo se claro, eso es convirtieron, constante. sáquenme de aquí. Entonces, eso fue otra etapa diferente. No creo que, como te digo, yo siempre he tenido que encontrar en Dios y siempre hemos buscado la dirección juntos y Dios ha sido tan bueno que me habla. Muchas palabras nos las han dado juntos, o sea, los dos vengan y entonces nosotros la oramos y entonces la ponemos delante de Dios y yo siempre le he pedido, háblame a mí, o sea, no que Edgar sabe y entonces que de todos modos lo seguiría, Sí, sí, sí. pero yo necesito también tener esa alegría de decir sí Sí, y sí, Dios la sí. me convicción dijo. de Dios me dijo, o sea, él sabe, Edgar tiene demasiada consistencia y es demasiado cuidadoso con la familia y con lo que hace, que yo lo seguiría. Ujú. Pero en el Inter yo le pido a Dios que me ayude. Nos hemos cambiado de ciudad Como 13 veces, ¿no? y de casa. Sí, como 13 veces de casa y Y entre casa y ciudad. traigo una maleta y vámonos. Sí, O sí, sea, sí. no traigo mis muebles, mi mudanza. O sea, vámonos. Nomás la primera vez lo hicimos, ya no lo volvemos a hacer. O sea, ¿para qué? Pues un gastadera. De Gastadera mudanza, sí, de ya no hacemos mudanza. mudanzas. Bueno, me toca ahora hacerlo una vez entonces, por lo menos. Sí, ya puedes No, vender no, todo no. en Yo digo, hay que en vender todo. Marketplace. Pero eso está padre porque al final de cuentas, en esta parte donde hablamos en el episodio de David y dijo de que Dios bendice las decisiones del hombre y así, les digo que hubo varios comentarios como de mujeres pues un poquito atacadas de, nah, pero ¿cómo nada más las del hombre y así? Y yo lo explicaba de esta manera, que es lo que creo, la Biblia es clara, ¿no? Si la mujer se tiene que someter, pero el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si tú entiendes que tu esposo, y creo que lo estás ejemplificando bien, ha sido cuidadoso, está bajo la dirección de Dios, no te cuesta trabajo seguirlo. Al final de cuentas, te Es lo mejor. complementas y se complementan uno al otro porque entiendes perfectamente que no es que Edgar sea perfecto o que lo fue toda su vida, sino que entiendes que es un hombre que está bajo la voluntad de Dios Y que y, también se puede y equivocar. que aún con sus errores, el llamado está claro. Por eso, pero no es lo mismo a que yo diga, oye, yo sentí a Dios hacer esto y nos vamos a arriesgar. Y yo soy el A que mando. que sí, y lo vamos a hacer. Exacto. Y si nos vamos al precipicio. ¿Sabes qué? Ponte a orar, que Dios me dijo esto, a ver Exacto. qué. No, pues los dos, si nos vamos al precipicio, nos vamos O sea, los dos. tienes que ¿verdad? O tener sea, el espacio de decir, bueno, esta también, si me va a seguir, tiene que caer el 20. Yo creo que se pone a Claro. orar, Dios, háblale, por favor, esta cabezona. Porque, o sea, porque es muy difícil estar jalando a alguien que no quiere estar. Que no quiere ser Exacto. jalado. Y en todas las áreas del ministerio, y lo hemos visto siempre, a veces el chavo tiene el llamado fuertísimo, o no espera a la esposa, o escogió a la esposa que pasó por ahí, que exacto, estaba Sí, se sí, sí. bonita, equivocó. y su llamado, claro que se retrasa y Claro. batallan, y es una lucha O constante. nunca se da porque él quiere y ella no. Ahora, Sí, sí, sí. esto es una decisión diaria. O sea, no es Claro. que ya encontraste a la persona perfecta y vas a correr. Eso es una decisión diaria. O sea, como diariamente tú decides estar en este matrimonio, él decide diariamente estar en este matrimonio, yo decido estar igual en el ministerio. O sea, yo decido conservar esto y cuidarlo.
Y eso es diario. O sea, haces un acuerdo sobre otro acuerdo, sobre otro acuerdo, sí, sobre sí, otro sí. acuerdo. Entonces, tienes la gran promesa de Dios, pero eso se puede ver de diferentes formas. El llamado es uno y el task, El trabajo. el Ajá. trabajo puede verse de muchas formas. Sí, sí, Y es sí. algo que le comentaba yo a Fer, le digo, a veces uno siente el llamado y tú dices, bueno, pastor parece que es la máxima expresión, pero Dios te puede usar de muchas Sí, sí, maneras, sí. Claro, o sea, de nosotros muchas entendemos áreas, que somos pastores y que tiene una temporada. y que Dios nos dijo exactamente que era eso. Y entonces la temporada se va a acabar. Ujú. Entonces nosotros no tenemos que aferrarnos, y eso me lo enseñó también yo, mi pastor, me dijo, tú entras al pastorado con las manos abiertas, Ujú. diciéndole todos los días, Dios, aquí está, ¿verdad? Es tuyo. El día que cierras las manos, ese día te va a doler mucho cuando Dios te Soltar lo la quite, iglesia o dejar otro pastor. ¿verdad? Entonces, hace poco se retiró T.D. Jakes y le dejó la iglesia a sus hijos, ¿no? Y dijo algo que yo estoy al 100% de acuerdo. Y dijo, he visto a tantos pastores quedarse más tiempo del que debían, que terminan destruyendo lo que Ajá. Dios los puso a hacer. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No, no nos puede pasar. O sea, tiene un tiempo de entrada y de salida, la iglesia no es mía, yo sirvo en la iglesia y en algún momento alguien más tendrá que venir a tomar esto. Yo En soy Estados Unidos responsable. hay un tiempo de retiro, ¿no? O sea, hay una edad que ya te dicen. Corporativamente sí, O pero sea, pues sí, pero pero en la la mayoría iglesia de los no. pastores no se quieren retirar porque o nunca se prepararon para el retiro económicamente, Más en Latinoamérica. o sí, o simplemente no tienen un propósito más allá de estar ahí. Entonces, pero tienes que estar consciente, sabes que tienes una edad, tienes un tiempo, esto se va a acabar, alguien me lo tiene que tomar, la iglesia tiene que seguir. El día que el pastor no está, ¿qué crees que va a pasar el otro domingo? Pues va a Sí, haber sí, sí. iglesia de todos modos, ¿no? O sea, va a haber Y- otro pastor que está, entonces Sí, no sí, En la pasa sí. iglesia nada. también tiene que ir avanzando conforme la cultura va avanzando. Claro. Y a veces ya realmente requiere a alguien más. Que entienda la cultura, porque Sí, sí, Que sí. tú ya no tu estás siendo código relevante. de cómo entender la cultura a veces ya no está ahí. Ya se venció. Exacto. O Pero sea, no, o vas con tu generación sí, y tu Claro. generación te entiende, Ya pero la nueva ven. generación ya sí, no te o sea, entiende. el mensaje es el mismo, pero la manera de comunicar no. Y a veces uno de más grande tiene que entender que hay gente que tiene que seguir lo que estás haciendo. Sí, y es complicado y como dices, mucha gente no, como que no lo acepta. Supongo que será difícil. Vuelvo a Ha de no, ser O horrible. sea, si no no te estamos ahí. preparas y mentalizas desde un principio, o sea, es ser horrible, ¿me entiendes? Yo recuerdo, y aún con instituciones grandes, porque yo recuerdo en un instituto bíblico que estuve, que se llama Palabra de Vida, que de hecho ellos iniciaron creo que en Nueva York, una cosa así. Yo me acuerdo que cuando yo estuve, que fue hace unos 15 años, yo creo, tenían ideas todavía bien arcaicas. Y alguna vez yo sí, pues yo siempre he sido cuestionador, ¿no? Y de pura, bueno, no sé si de chiripa o me psicoanalizaron desde antes, pero mi mentor era el director del No hallaban qué instituto, ¿no? hacer. Te mandaron con el director. Sí, me mandaron con él. Y pues yo sí cuestionaba, ¿no? Le decía, a ver, una de las reglas, por ejemplo, era que tú no podías ir al cine si eras misionero de ahí o eras estudiante, ¿no? Incluso en tus vacaciones. Entonces yo le decía, ¿por qué? No, pues es que no tienes el control y si sale una escena y no sé qué. No había batería. Había unos que si íbamos el domingo a una iglesia cercana por ahí, la regla era de ley, tenías que ir en traje. Y yo, no manches, parecemos mormones, ¿no? Y entonces una vez como que él sincerándose conmigo me dijo, hay cosas que yo creo que ya no se dan, pero el reglamento fue escrito en 1920 y no ha llegado nadie que modifique esas reglas. Ya después, creo, por lo que me enteré, ya llegó un nuevo director a nivel internacional que modificaron eso, ya hay baterías, no había baterías ni siquiera en la alabanza, o sea, era una alabanza con una guitarra, te digo, todo tenía que ir de traje, no te permitían tener barba. O sea, te tenías, digo, yo no tengo, ¿no? Pero para mí no era un Pues por problema. eso Qué bueno. Eras ahí especial porque tú Pero eres el decías, no, elegido. había iglesias que entrábamos y eran de coritos, iglesias como con más ortodoxas, pero sí de repente llegabas, pon tú un Más Vida por el nombre, ¿no? Que ni existía en ese tiempo, creo, pero llegabas a un Más Vida, imagínate de traje y corbata, pues sí te veían todos los demás bien raro y dices, no es que sea ni malo ni bueno, pero tienes que estar adecuado al cambio también. Pero la realidad es, las iglesias se pueden de ver todos colores y van a alcanzar diferente gente. Claro. Sí, O sea, sí, no hay un tipo de iglesia que totalmente. digas, este va bien. O sea, si tú me preguntas, mi mamá sería la persona más feliz en esa iglesia Sí, y claro. no tendría ningún problema y necesita ser alcanzada. Sí, sí, Necesita sí. estar ahí. Entonces, sí hay formas que tienen que evolucionar, pero sí es muy difícil decir, este ha sido mi propósito. Me he peleado tanto para lograr hacer esto y ahora lo tengo que Soltar. Entonces, ¿Cuál es la tienes que- batalla ministerial más grande a la que ustedes dos se han enfrentado como pareja? Así, Pero batalla, ¿qué?
una que puedan contar. O sea, ¿Pero pues a un qué te conflicto refieres? ministerial. O sea, ¿Pero algo que haya. conflicto entre nosotros o conflicto con...? No, una, ver, ¿cómo- puede ser cómo- entre cómo ustedes qué? o algo. No, vamos a dividirlo en dos. Primero cuéntenos uno con gente exterior y uno de ustedes. Porque creo que puede ser de bendición para gente que está dentro del liderazgo y que no sepan cómo salir del bache o que no vean luz al final del camino con una situación externa o alguna situación a la que se hayan enfrentado que dijeran, ay, mira, nos habíamos ahogado en un vasito de agua y la neta la salida era bien, bueno, no sencilla, pero encontramos clara. de esta manera hacerlo. Y uno como matrimonio, o sea, tuvimos esta crisis de matrimonio en este momento porque no cuidamos este y este y este otro aspecto que a ustedes les puede servir cuidar de ese aspecto. Ahí te dejo. De tarea. Este, Ahí te dejo las 100 ¿Cuál preguntas que quieres? te ¿Cuál acaban de quieres? hacer. ¿Qué Son dos quieres? nada más, ministerial y de familia. No, fíjate que así de bote pronto no se me ocurre. Hemos tenido, o sea, de conflictos, Acá, obviamente. Así fuertes. No, o sea, creo que... Te voy a decir, Edgar no tiene conflicto. Sí, nunca. O sea, no va a abrazar el conflicto. Ya. Va a pasar y lo va a soltar. O sea, aunque yo quiera seguir peleando, él ya terminó. Ya Ay. se acabó. Es triste. Cuando quieres un poquito de drama, Edgar Sí, es como, sí, sí, no, "Drop ya. it, no pasa nada. no, yo soy como él. ¿Sí? Sí. Yo no conflicto. Yo huyo. Es más, conflicto corro, bye. No, o sea, sí lo hablamos, pero no se va a embarcar en esto va a ajá, ser una un batalla. rato. O sea, No, o sea, llega el momento donde no vale la pena pelear por algo que... Ya pasó, Sí, ¿no? ¿cómo es No, esto? que no. Puedes tener la razón o puedes estar bien con la otra persona. Entonces, a Justo. veces tienes que soltar tu razón por Sí, sí, decir, sí. ok, Está bien, ¿qué no vale, pasa vale nada. la No, pena? no O va a sea, defender tu verdad. no va a ¿Para pasar. qué? Pero Pero supongo que llegaron a este punto después de altas y bajas, o sea, o siempre fue un matrimonio Lo muy que pasa es que tranquilo. éramos muy amigos. Ya. Una cosa muy especial que yo ahora me doy cuenta que es muy especial es que podemos trabajar juntos. Ya. O sea, podemos trabajar juntos. Incluso O en, sea, en si la haz de iglesia, cuenta- muchos pastores no pueden trabajar con sus esposas o no pueden mezclar o cada quien tiene su vida. Nosotros tenemos una vida pero muy es algo muy enredada. raro porque haz de cuenta que no llevamos el conflicto a la casa. A la casa. O sea, haz Pero de cuenta- realmente no lo hacen o solo dicen que no lo hacen. ¿Cómo? O sea, porque es muy bonito decir, no lo llevo o sea, no lo llevo a mi casa, pero al fin del día, pues está bien difícil hacerlo. O sea, nosotros quizás tenemos una situación distinta porque pues estamos juntos todo el tiempo, pero hay veces que, o sea, el típico no se duerman peleados, se escucha muy bonito y muy fácil, pero de repente es como que, oye, y el otro pues no quiere ceder, entonces pues es como, ya vete a dormir, pues. Ya oye". llegamos, nosotros ya por lo menos estamos en el segundo paso. No nos vamos emperrados. O sea, Sí se duermen enojadillos. yo me duermo enojado, pero Él, ya no. él ya casi no me, siempre es el enojado. ya no me duermo, ¿cómo se llama? En conflicto. Pues ya no peleamos. Simplemente me duermo enojado y digo, ay, que se me pase y ya mañana que se me olvide y ya mañana lo o sea, cotorreamos. Que se haga más grande. A ver, pues, No, es que ya no sé, o sea, No, a lo es que mejor ya... fíjate que mientras tú entiendas que no es personal, O sea, trabajamos Es ahí el juntos. problema. entonces hay un momento en que sí, puede ser algo muy estresante, Ah, hay o que sea, resolver yo- algo, yo no soy el estoy de que- acuerdo El que más exploto en ese sentido, en que de esté estresado. enojarme. O sea, es que no, es que ¿por qué? Y todo. Entonces, Entonces yo ya trabajamos digo, juntos en la casa, yo puedo explotar y decir, ¿sabes qué? No, es que está mal, es Y que lo vamos a esto, hacer esto, así, lo la otro, y verdad. enojada, todo, pero no es conmigo el problema. exacto. O sea, Marta no lo toma como que está enojado conmigo. O sea, no, o sea, o sea, está bien, pues Está así es la vida. O sea, Y al rato se me pasa. Y ya, pero no lo toma personal como que, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, no, si sí es te un entiendo. conflicto de la iglesia, ¿sabes? podemos Mis estar hijas, en... no me hablen Sí, ahorita. puede o sea, estar en traigo- desacuerdo, pero es que ahorita tienen que resolver algo. O sea, Ujú. como tiene... O sea, no es contra ti. Tiene eso que es- resolver algo. Y si este, necesita su espacio, pues que Dios lo bendiga. O sea, yo no me voy a meter a discutir algo que yo como que... Que no se trata de ser hipócritas, porque creo que ahí es donde muchos a veces nos trabamos, en que creemos que por no manejar el conflicto o por enfocarnos primero en que la situación de la iglesia, del ministerio se resuelva, pues ya lo tuyo lo arreglas en tu casa, ¿no? O sea, y no es que sea hipocresía, sino simplemente estás siendo prudente para arreglar las cosas en donde se tienen que arreglar, que creo que es Y hay algo que al fin- tiempos, o sea, y por lo hay que tú decías, tiempos, por ajá. ejemplo, sí somos muy intencionales en no tratar de arreglar conflictos. Cuando él el tiene fin de que, semana. que generar una O predicación. sea, Ajá. porque el fin de semana lo vemos quizás muy profesionalmente en el sentido de que es que el fin de semana tenemos que predicar, al que 100, trabajar. Mira, claro. como yo Entonces, como no yo vamos también... a arreglar nada Hasta el lunes. hasta el lunes. Entonces, Ah. ahorita Hasta el lunes. guárdate todo lo que tengas que decir, todo lo que no hice, lo que me vas a reclamar. No me reclames Y ya para el nada. lunes se me nada. olvidó, la verdad. Y hasta el lunes. Entonces, como sabemos, entonces Mardia, o sea, respetamos mucho eso, sabes que no, el fin de semana tenemos que, no podemos ir a
a predicar, no podemos ahí en conflicto nosotros y todo, ¿no? Entonces ya el lunes, como que, Nos a agarramos ver, el chongo. como que el chip nos cambia Sí, y ahora sí, sí, sí. ahora no. Pero Ponte mira, los guantes del no, box. pero es ya- que hay reglas, hasta para el conflicto hay reglas. Sí. Tienes que tener, la manera de pelear tiene que ser siempre respetuosa. Pelear, pues pelear, pero Puedes discutir sin ser personalizado. O Sí, sea, sí, sí. tú puedes insultar si quieres insultar o puedes arreglar el problema. Y el problema es una cosa y tú y yo somos otra cosa. Ese es el problema a resolver. Nosotros jamás en la vida hemos manejado la situación divorcio y eso ha sido... Ujú. Entonces, si vamos a vivir toda la vida juntos, mejor buscamos la solución. Entonces, sí, o sea, ahí es donde no dices tú, está en o el- sea, no está o en el sea, radar que nos vamos no a está en pelear. el radar nunca de que me voy a divorciar y que no, o Que ya sea, me voy, ese chantaje vamos ni va. sí, o sea, Lo tenemos que esto solucionar. nos vamos Entonces, a- ¿por dónde? O sea, ¿por dónde empezamos? O sea, no hay manera de que nosotros, o sea, no nos vamos a divorciar, no es algo que está, nosotros comprometidos A salir adelante y salir tenemos que, alguien adelante. tiene que ceder. Sí, sí, sí. Entonces, a ver cómo lo arreglamos. Entonces, Alguien creo que tiene que eso, perder. eso, sí, eso creo que ayuda el no tener esa tarjeta lista, ¿verdad? Para cuando hay un conflicto y si no me divorcio, o sea, no. Así, no, ya me voy. ¿Qué vas Sí, a ya hacer, me voy, Pancho? pues, Si ¿a tenemos dónde que arreglar vas? esto, o sea, Exacto. Entonces, ya te fuiste, pues ya eso te regresaste. obliga a tener que buscar una manera de arreglar, a fuerzas, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, Y ministerialmente hemos tenido muchos retos. Muchos retos. Por ejemplo, siendo músicos, en una gira se nos murió alguien. Ah, sí, sí me han contado esa historia urbana. Sí, es una historia Unos urbana de comentarios. terror. Y estando en Massachusetts y estando de gira más de un mes, lejos de casa, lejos de la casa de él. Y entonces son momentos sí, de tensión que no has vivido. y Claro. que nadie te puede ayudar Y, porque tampoco y nadie la ha momentos vivido. de Claro. tensión que no sabes cómo ayudar tampoco. Yo no sé cómo apoyarlo, yo no sé cómo apoyarme, alguien ayúdenos. Entonces, ha sido espacios donde hemos tenido que aprender cómo manejarnos entre nosotros y respetar el que sabes que ahorita estamos muy mal. Sí, sí, sí. De hecho, esa vez tomamos 6 meses de ministrar porque era como muy Pusimos pausa. confuso. Sí, sí, sí. Era muy confuso todo. O sea, cuando empiezas a viajar al nivel que viajábamos, dices, pues Dios va conmigo y estamos haciendo la obra de Dios, Él me protege. Y vives esto y de repente, ¡pum! ¿Y nunca había habido un accidente antes de eso? ¿De nosotros? O sea, de No, esa no. situación que pasó. Es que Porque el viajaban accidente- mucho en carretera, ¿no? Hemos sí, tenido muchos accidentes, pero, pero que se muera que alguien se ahí, muera alguien, o sea, pero es que se murió así, pum, se fue instantáneo. rápido. Porque fue un accidente fuerte. Sí, pero a nadie más le pasó nada, o sea, fue muy raro. Sí, 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 sí. Entonces, pero Entonces empiezas a tener todas estas cosas de Dios, ¿dónde estabas? sí, que o no sea, estoy haciendo esa tu burbuja obra, que de no me protección enviaste que pensabas tú. que tenías, Se de repente detronó. Sí, te das cuenta que no está. ¿dónde o sea, estás? ¿Por qué se no, murió? no así como pensábamos, ¿verdad? Es que lo pintamos muy Idealista. mágico, muy exacto, muy como si realmente salieras y tuvieras una burbujita a tu alrededor, ¿no? Y realmente no es así. O sea, O sea, al- sí, pero no. O sea, sí. Sí, y tiene su riesgo. Los apóstoles todos se murieron claro, horrible. de manera Horrible. dramática. Entonces no es como que dices tú, la vida que yo me pinto de ministerio y de éxito, Claro. ¿quién te la pintó? Claro. O sea, ¿qué es ser ministro? ¿Qué es hacer lo que estamos haciendo? ¿Qué riesgo tiene? Así ¿Con quién es. es tu batalla? Entonces, han sido momentos fuertes como familia donde en algún momento tenemos que regresar a ser nosotros. O sea, Ujú. es fuerte, es fuerte, es fuerte. Yo he perdido bebés y ha sido tiempos donde estoy en blanco, o sea. Pero Sí, es que es raro porque cuando eres pastor, la gente depende mucho de ti. O Y el sea, domingo llega. Y el domingo va a llegar. Va a El llegar. próximo domingo va a llegar. Y la gente depende mucho de tu estabilidad emocional, depende mucho de tu estabilidad como familia. Entonces, Tienes que aprender a... pues puedes ser un poco vulnerable, pero no tienes que ser al 100% transparente. No puedes, Exacto. porque la gente se hace una idea y al final de cuentas, tú vas o sea, si tú estás buscando a Dios también, o sea, vas a llegar un momento donde vas a cruzar esa batalla. O sea, puedes ser honesto, pero no transparente. Transparente. Y tienes que encontrar un círculo de personas donde tú quién? puedas procesar cosas. Exacto. Y eso yo doy gracias a Dios. Cuando yo empecé a ser pastora, mi miedo era, no soy suficiente para ese trabajo. O sea, Ajá. yo no sé ser pastora. Yo nunca he hecho un baby shower. Yo nunca he estado en una reunión de doñas. Sí, Yo sí. nunca, o sea, tengo que estar todos los domingos en una iglesia. Yo nunca he estado en una iglesia todos los domingos por los últimos 15 años. Yo Sí. no sé hacer iglesia. Mi pastora tiene un ministerio para pastoras y yo dije, de aquí soy. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, yo me permito tener mis espacios donde yo pueda procesar con personas que hacen lo mismo que yo, Exacto. que no me van a juzgar,
que me van a ayudar. O sea, yo he estado en círculos, por ejemplo, de puras pastoras, donde yo pienso, ay, voy a ir a ayudarle a mi pastora. Y cuando yo me siento en ese cuarto, ni siquiera tengo que hablar. Yo entiendo todo lo que están pasando. Sí, sí, sí. Yo entiendo que tienen un niño que está en drogas. Yo entiendo la presión de la iglesia. Yo entiendo que alguien se fue de la iglesia odiándolos. Y a veces solamente decir, ¿cómo por ti estamos todas llorando? Ujú. Entonces yo he estado en mi proceso personal, mi disciplina personal va con el compromiso que yo tengo con Dios de decir, yo quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Entonces, si yo misma no me cuido, yo misma me saboteo el llamado que Dios me Exactamente. hizo a mí. Yo quiero ser una persona feliz, yo quiero vivir lo que predico, yo quiero tener una familia bonita, yo quiero que mis hijas sigan yendo a la iglesia. Si yo soy una persona en la iglesia y otra en mi casa, mis hijas son las primeras que no van a ir. Claro. Entonces, para mí es importante que mis hijas sean cristianas, para mí es importante terminar la carrera bien. Entonces, me toca pedir ayuda, me toca encontrar espacios, me toca encontrar personas que ya atravesaron lo que yo atravesé, que me puedan hablar a mi vida. O sea, he estado en círculos que me dicen, ¿sabes qué? Necesitas tomar este curso o este coaching, necesitas sentarte con ella a platicar. Ella ya pasó por ahí. Entonces ya me puedo sentar y ahí sí puedo ser transparente. Ahí sí puedo decir, no, no la veo, no la entiendo. Y ahí es donde me pueden recomendar, oye, tienes que leer esto, date un espacio, o date un momento, o no tienes que hacerlo todo, o tú puedes ser tú, o no tienes que ser la típica, o a quien estás tratando de agradar. O sea, alguien me tiene que decir, vas bien, vas mal. Ujú. Alguien me O sea, tiene sí, que sí hemos decir tenido la gran bendición, yo creo, por estar en Central de de que nos eso, cuidan. de que de esa manera, o sea, somos nosotros, ¿me entiendes? No tenemos que andar aparentando nada y ahí sí te puedo decir que pues como que somos la neta en el sentido de que no soy uno arriba y otro abajo, la gente me conoce y tratamos de vivir nuestra vida cristiana, Lo más simple. sí, lo más simple y entender que las cosas más aburridas y las cosas más consistentes son las que te llevan a correr una carrera a largo plazo. Sí, Claro, sí, sí. orar, leer tu Biblia, tener tu devocional, tu tiempo con Dios, no lo vas a poder Cuidar a tus hijos, cuidar a quitar tu nunca. esposa, Nunca o hay un sea, nivel espiritual para que no lo hagas. ¿Qué es esa permanencia de la que hablábamos en otros episodios? Que al final del día yo creo que el lugar más peligroso que puedes estar en cualquier lugar de tu vida, pero sobre todo en el ministerio, es llegar o a este punto de autonomía, ¿no? O sea, sentirte autosuficiente y decir, pues como ya estoy aquí, ya es, y lo hemos platicado incluso en la plantación de iglesias y todo, cuando estás tan cómodo, cuando te sientes como que no necesitas de nadie más, al contrario, que todo el mundo necesita de ti, que es el lugar más peligroso. Y al final de cuentas, desde un matrimonio hasta un liderazgo, siempre estar rodeado de personas que te puedan confrontar, que te puedan analizar, que puedan Pero es un sentarse grado de contigo. vulnerabilidad muy Ujú, fuerte. O sea, porque tú tienes que pedir la ayuda. A veces claro. nadie lo va a ver. Tú sí, o tienes que sea, ir a decir, oye, necesito hablar contigo, ¿puedes? no, es como lo Y que, un poco de abrirte. lo que platicábamos en la grabación anterior, de que tú puedes ser pastor y siendo pastor puedes meterte en cosas que no. Sí. O sea, y también tiene que ver un poco con el sentirte como que ya llegaste o sea, todo mundo tenemos que dar cuentas a alguien, yo lo creo, todo mundo tenemos que dar Bueno, cuentas, o sea. y uno de los grandes peligros es que a veces estudias para dar, no para ti. Ujú. Porque el tiempo no te da Sí, sí, y sí. la demanda es mucha. Entonces, tienes que estar estudiando para dar. Sí, Y sí, la sí. parte muy difícil es un tiempo Para con recibir. Dios, Sí, sí, sí. un tiempo aunque sea de tranquilidad. Y para mí se pinta caminar a mi perro y que nadie me hable ni llamadas, ni de podcast, ni nada. O sea, yo necesito procesar, escuchar, Caminar a sentir a Nachito. Dios. O sea, para mí Cam ese es el Nachito. mi tiempo que no estoy dando, pidiendo ni nada, sino solo estando, Ujú. estando, o sea, estando presente, reconocer a Dios, agradecer de una manera muy simple, ¿ves? Y porque entonces cuando estudias y todo, sí Dios te habla, pero a veces estás en el chip de, oh, tengo que enseñar esto, y no estás en el momento de De necesito recibir, de recibir algo yo. Sí, Entonces, sí, sí. es diferente para todo el mundo, pero es necesario para todo el mundo. Sí, y creo que viene gran parte motivado por la monotonía. Después de tanto tiempo, o sea, después de 15 años de pastores y de 30 años casados, ¿cómo han hecho para no caer en esa monotonía? En el ministerio y como matrimonio. Es que nuestro ministerio nunca ha sido plano.
Ujú. Y los sueños siempre, Edgar tiene sueño sobre sueño sobre sueño. O sea, Edgar está manejando una cosa y tiene otras 3 cosas. Sí, sí, sí. Mientras tú sigas soñando, esta vida jamás va a ser aburrida, Claro, pero jamás. Pero ni el ¿cómo lo haces tú matrimonio. para manejar eso? Porque, o sea, Rodrigo es muy soñador y es muy similar, yo creo que por eso se entienden. Em, para mí a veces es como, o sea, porque Párale. ese silencio, no sé si te pase con Edgar, pero podemos estar en algún lugar, en el carro, en la casa y de repente no escucho ruido y lo volteo a ver, nada más le veo la cara y literalmente yo puedo ver cómo le gira La ardilla corriendo como Homero literalmente y le digo, Simpson. Así, y le tengo, Sí, sí, el su changuito changuito. y dentro. le tengo que decir, ¿y ahora en qué piensas? Bueno, Edgar tiene una mirada. Y- O sea, y tiene qué- una Como el mirada. perdido, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo nomás Exacto. veo a Edgar así y dije, ¿Y Ese ahora soy yo. qué? Pero ¿cómo le haces tú Exacto. para, o sea, porque a veces me siento mala onda, no sé, como que a veces siento que le hago a sus sueños, ya sabes, y voy y digo, a ver, tranquilo, o sea, no. bueno, algo que tienes que saber bien es entenderlo y que él te entienda. Yo soy una persona clumsy, una persona Ajá, torpe. torpe. Yo O sea, también. crecí torpe. En mi casa era, uy, ya te ves tardado, uy, iba a llevar la sal y la tiraba, uy, se me cayó el vaso, uy, si estoy haciendo esto ya perdí lo otro, Ya me caí en el amárratelo. baño. O sea, Ya incluso me me caí decían en mis la hermanas, calle. ¿cómo le vas a hacer para tener hijos? ¿Los vas a perder? ¿Los vas a tirarlos? O sea, y entonces eso me hago, si toda la vida en mi mente yo soy torpe, yo no puedo, yo, Sí, sí, o sí, sea, te soy torpe, estresa. soy torpe. Y entonces cuando me casé, pues tenía mucho miedo porque sí, todo se me quema, o sea, cocinar me estresa, o sea, todo me pasa, Sí, todo, todavía, sí. todo lo pierdo. Yo, mi teléfono, todos los días pierdo mi El teléfono. teléfono, lo trae en Todo la el día, mano, todo el día, ¿no? mi teléfono, o sea, antes de la tecnología, mis hermanos me compraron uno que le pones a las llaves y le chiflabas, Sí, sí, sí. Ah, entonces ya te hablaba, porque no había manera de hacerle nada, porque se me pierde. Y siempre ha sido mi label, ¿no? Cuando me casé, pues era parte de, ¿no? Y algunas cosas también son muy intuitivas. No, demasiado. Entonces, cuando nos casamos, somos muy diferentes. Nos llevamos muy bien, pero somos muy diferentes. Y me acuerdo del primer maestro de música, que nunca, año y medio de saxofón, no puedo tocar nada, se sentó y era maestro de música también de Edgar, y dijo, ay, tú eres, y me dio como unas letras. Tú eres así, así, así. Y yo, ¿qué le pasa? Que no era cristiano, y Edgar igual. Y entonces hicimos un examen Nos muy... hizo un examen. Nos hizo un examen, fue el primero de muchos que hemos hecho, donde te hacen preguntas muy básicas, 20. Y está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese test? ¿Psicométrico? No, es el Myers-Briggs. se llama. Myers-Briggs. Y es la manera que tú procesas información como Dios te creó, porque tú tienes que descubrir quién tú eres. Bueno, hay una página que se llama 16 personalidades, test o examen de 16. Y no son demonios. Y son 50 preguntas y es el mismo examen. Entonces, es muy interesante saber cómo Dios te creó. You're wired. Cómo Entonces Dios te ahí le hizo. dijo, eres así, Y se te pasa cae esto, te la pasa el sal, otro, y se te te pasa cae el el otro. agua, toda la vida va a ser así y todo. Y yo dije, esto es brujería, ¿no? Ah. No, o sea, no, es una cuestión de personalidad. o fue sea, muy fuerte, muy revelador. muy revelador el poder leer mi vida y decir, esta soy yo. Entonces ahí mismo te dice, tú eres buena para lo que sí puedes, tus fortalezas y tus O debilidades. sea, comunicadora Entonces, excelente, cuando- intuitiva excelente, o sea, Pero lo tiene- intuitivo, por ejemplo, no lo veíamos igual. Cuando yo le decía a Edgar, y como es que que yo no soy me intuitivo late. también, o sea, el intuitivo tiene más, es lo más parecido al sexto sentido. Ah, dije, Ay, 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 ¿sexo ay, intuitivo? el Ah, que- caray, el que en Juan la es escuela, ese, sí. el que Pan piensa. Ese sí me interesó. Exactamente, diría. Exactamente. Ay, No, que no se le lengua la trave. Sexto sentido. O sea, se puso rojito. ¿verdad? Exactamente, dijo el Exactamente. no, o sea, con un sentir de que sabes que esto no me late o sí me late. Y, Pero entonces, y luego, Edgar pero lo hay algo leía que no puedes ver. diferente. No, pero a la hora, yo salgo en cierto nivel, pero Mardia sale así. Entonces, cuando yo Mardia le- puede leer a la gente. Yo le así podía muy- decir a Edgar, es que como que no estoy Esta muy persona segura. no. Y decía, pues es que no crees en la gente. Sí, ahí la, vas otra Porque vez. Edgar es pastoral, él cree en todos, Ajá. más allá, más que tú lo vas a creer, él ya lo vio 3 veces, te vio haciendo esto. O sea, pero si no son así, nadie va a servir en la iglesia, Claro. ¿ves? Sí. Entonces, Edgar tiene otra personalidad y entonces cuando los dos nos entendimos, entonces Fluyó. nos escuchamos. O sea, Edgar me dice, oye, con esta persona quisiera hacer esto, ¿por qué no vamos a comer? Y me dices, ¿qué piensas? O sea, no, yo también tuve que reconocer de que, oye, no, espérame, este tiene un don No ve todo lo malo de la gente, ¿ves? intuición muy cañón. Entonces, ¿Y cuando yo me he no lo equivocado, tengo. mi amor?
No, entonces prefiero, o sea, la escucho, ¿verdad? Hacer equipo en eso. Sí, oye, a ver, ¿qué piensas? Esto, lo otro, ya me dice, ya, lo considero, ¿verdad? Lo Y yo tomo considero. la decisión. Y no le digo, te Ahora, lo pero por dije. ejemplo, la parte de soñar y todo, esa parte, Yo respeto mucho a Edgar. pero también yo me di cuenta ya caminando que dentro de entre la intuición y las decisiones, algunas cosas le pegaba muy bien. O sea, las oportunidades que veía o las cosas que veía muy bien, pero otras no. Entonces ahí de alguna manera como que también he aprendido a que no todo las oportunidades que yo veo son verdaderas. Claro. O sea, No, entonces es tengo que Edgar ve oportunidad en todo. sí, o sea, yo veo oportunidad sobre oportunidad. Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Y hay cosas que sí, pero no es el momento, ¿verdad? Hay cosas que sí, pero no tienes los recursos todavía. Hay cosas que no, Y tienes que medir estás siempre mal. el riesgo. Entonces sí, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sí, sí, Entonces, sí. pero yo estoy consciente de que no todas las ideas que se me ocurren. Ahora, Edgar es Son muy bueno en pedir posibles. consejo. O sea, por ejemplo, él está consciente. Y entonces, a veces, como que yo me siento también más segura No, si o pide sea, consejo. por ¿Por qué no ejemplo, le preguntas a alguien? en las cuestiones de dinero, me he buscado amigos millonarios. O Ujú. sea, para tomar decisiones. Y Para entonces, acordarnos que no, o nos sea, falta sí, no, mucho. digo, no, pero tengo varios amigos millonarios que hoy tengo, a ver, quiero empezar esto, ¿cómo lo ves? Y escucharlos. Claro. O sea, la verdad es que Nos han retado mucho. me han retado, ven del punto de vista diferente de las cosas y te ayuda a tomar decisiones, cosas que no sabías o cosas que no podías ver. Pero en todo, o sea, si necesito un consejo de algo, trato de buscar al mejor y Ujú. pedir ayuda a ver qué piensa. Ahora, ¿no? otra cosa de las personalidades que entendimos, yo, por ejemplo, hay una parte que yo pienso, mis emociones se mezclan mucho en mis decisiones. Tengo Ujú. un alto nivel de sentimiento que me sirve porque tomo fotografías, porque predico, porque tengo empatía con la Ujú. gente. O sea, yo siento las cosas. Y en mi crecimiento, sentir era malo. Ujú. Ah, ya estás llorando. Ya. Ay, la. Entonces es algo que tratas de enmudecer todo el momento. O sea, yo mismo así, pero hay una parte que es sana y otra que no. Y Edgar es una persona intelectual. Él puede tomar la mejor decisión, aunque nos va a costar muchísimo, Ya. pero es lo más óptimo. Y yo voy a tal vez no tomar la mejor decisión porque me va a doler mucho, porque esto. Entonces, cuando me dan el examen y entonces veo mi nivel de sentimiento, voy y le digo, porque yo tengo personas muy cercanas que han tomado decisiones muy malas porque no tienen el corazón para tomar la buena decisión. Ya. Yo estaba llorando y le digo, no, es que tengo el nivel de sentimiento muy mal, no quiero, yo quiero ser intelectual, no quiero. Se empieza a reír, ¿verdad? O sea, yo estoy llorando y él está riendo, se dice, pues claro que sí, mira, vete cómo estás. No quiero. Yo quiero ser una persona muy óptima porque los líderes muy pensantes pueden tomar decisiones muy fuertes Sí, sí. y yo no puedo. Bueno, pero también eso, o sea, eso trae una estabilidad a la familia porque yo soy muy así, o sea, Entonces yo confío cuando vamos a tomar una decisión. O sea, yo sí le digo, tú, o sea, si lo tenemos que hacer, él tiene el llamado de hacerlo. Una es el que va a tomar todas las consecuencias de mi familia porque es el La sacerdote de la cabeza, casa, sí. pero a la vez yo confío que él va a tomar una decisión conveniente. Ujú. Porque si a mí me dejan, porque si a mí me permites, por o eso le sea, quitamos la tarjeta de crédito porque Muy es bien, muy muy bien. emocional. Aquí nos pasa ¿no? igual, o sea, sí creo que Fer confía en lo que yo digo, me deja tomar a mí las Me decisiones. costó mucho, Pero después me me la costó mucho. reclama. yo les recomiendo que hagan el No, ya examen, no. ¿eh? Yo les recomiendo que lo hagan No, ya lo porque hizo te da una paz. Te da una paz ya lo entender a la hiciste. otra persona. ¿El que me mandaste? ¿Ah? Ah, sí. ¿Y tú lo hiciste? Sí, tú Sí, también, ¿no? sí. Yo creo que antes me costaba muchísimo. Antes me costaba Sí, mucho. muchísimo permitir que él tomara decisiones porque separaba yo mucho es que tú piensas por lo tuyo y yo pienso por lo mío, Mm. ¿no? Ah, no. Entonces, y creo que lo platicamos hace rato, yo tomo muy malas decisiones, o sea, muy malas decisiones. Entonces, porque yo pienso con el estómago, o sea, yo es en el momento, es lo que siento y es lo correcto, ¿no? Y me vale Entonces, lo demás. exacto, la consecuencia que venga, pues ahí la resuelvo como la resuelva y ni modo también. Y pues no está bien porque al final del día, pues hay gente atrás de nosotros, ¿no? Están las niñas, están los niños, y todos pagan las consecuencias, ¿no? Entonces, hay muchas veces que yo tuve que dejar de tomar decisiones por completo. O sea, yo tuve que tomar la decisión de decir, pues pregúntenle a Rodrigo. En las cosas más básicas, ¿eh? En las cosas más simples,
y era porque yo sé y va para allá otra vez con la forma en la que crecí, ¿no? O sea, al final del día crecí en Estados Unidos y crecí de una forma muy diferente. Entonces, para mí era como, si no me están molestando, si no implica esfuerzo y si me permite hacer mi santa voluntad, hagan lo que quieran, ¿no? Y al final del día, de nuevo, pues, y me llevo entre las patas a todo mundo. Claro. Oye, es En- que, por ejemplo, un convenio, disculpa rapidito, que va a lo mismo que hicimos él y yo fue el no pensar que tenemos la razón. Yo no quiero una familia como la mía. Claro, Tú no exacto. quieres no, una familia pero como eso la fue muy tuya. claro. O Eso sea, fue. un día, Yo no quiero tu familia. no, o sea, Exacto. un día pero es todo lo que platicando, sabemos. digo, y perdón mis cuñadas que vean esto, pero un día platicando, o sea, yo le dije, oye, no, pues es que a mí no me gusta cómo resuelve las cosas en tu casa, o sea, no me gusta cómo las Pero es la resuelven. única manera que yo Y entonces sabía. Marga Claro. me dice, pues a mí tampoco no me gusta cómo resuelven Ya las que cosas en tu estamos en casa. estas. ¿qué Suegra no vamos a vea hacer? nada. Suegra Entonces, no bueno, vea vamos esto. a hacer algo, vamos a hacer lo que la Biblia dice mejor. Pues sí. Ok, y va. Y entonces ahí, pues, ya Ahí no estamos. es ni tú ni yo. No, o Ujú. sea, vamos a hacer lo que la Claro. Biblia dice. Y eso fue muy al principio del matrimonio, el primer año. Y estábamos en la escuela bíblica y estábamos en el curso de matrimonio y familia. Y eso nos ayudó un montón Que no para. pasamos con 10. No, que yo reprobé por Gracias las por preguntas, o mencionarlo. sea, que Gracias por reprobé el mencionarlo. examen, Marla se burla de mí porque así lo pasaba y yo contestaba lo que me daba mi regalada gana y todo lo que contestaba Y estaba yo, mal. este matrimonio no va para ningún Sí, lado. entonces, pero sí, eso creo que nos marcó mucho y nos ayudó mucho, nos ha ayudado mucho, o sea. Porque nunca, yo a lo mejor no tengo la razón. O a lo Claro. mejor tú tampoco. No, Entonces, pero igual, a ver, lo que tú dices, yo lo llevo a otro nivel, ¿no? El decir, sabes que yo tampoco sé cuál es la decisión correcta, pero pues por eso le pregunto a Dios. Oye, Dios, a ver, Claro. híjole, ¿no? O sea, ¿por dónde? Ábrenos puertas, ciérranos puertas, o sea, tengo estas decisiones en la mano. Si eres tú dirigiéndonos, pues ayúdame, ¿verdad? Pero, estamos de acuerdo en que vamos a tomar un paso como venga. exactamente. Claro. Y es difícil, o sea, es difícil el decir, bueno, voy a poner a un lado mi ego o mi capacidad o la capacidad que creo tener, ¿no? Y permitir que alguien más lo haga confiando en que lo están haciendo desde la mejor, desde el mejor punto, ¿no? O desde el mejor espacio de su corazón o de emocionalmente, ¿no? Hasta el final del día es súper complicado. Y al principio sí le reclamaba, era como, bueno, tú vas, date, ok. Y después era, pero pues que siempre no estaba yo de acuerdo, ¿no? Y ahí vamos otra Sí, vez. eso es algo que si tú como matrimonio estás pasando por una situación similar, sí debe, la confianza debe ser plena. O sea, no puede haber una confianza a la mitad, porque eso sí a nosotros nos detuvo muchísimo. De que ella, a ver, toma esta decisión tú, voy, me doy. Y después se enojaba conmigo. ¿Tú la ¿Y qué pasaba? tomaste? No, pero me reclamaba de que es que yo no ¿Por qué lo estaba de hiciste? acuerdo. Pero te lo pregunté y estuvimos de acuerdo y me dijiste, sí, dale, y después me dices que no estás de acuerdo, ¿por qué me lo reclamas? Pudo haber salido, aunque saliera bien, ¿eh? Es que yo no estaba de acuerdo en eso. Pero lo platicamos, pero yo no estaba de acuerdo. Pero me dijiste que sí. Te dije que sí, pero no estaba de Te acuerdo. dije que sí para que no me estuvieras molestando. Ajá, esa era su Para que frase. estuvieras feliz. Sí, sí, para que no ¿No? fuera un conflicto. Y entonces pero algo que sí puedo encontrar años después, porque eso ya tiene tiempo, que nos sirvió es, creo que ella, y lo veía bien visto, no me veía tan cerca de ellos, o sea, como que ella todavía seguía dudando que yo tuviera las mejores intenciones porque no sabía cuáles eran mis intenciones. Entonces, creo que en este caminar ella ha visto que voy de la mano de Dios, que me preocupo por lo que Dios está haciendo en mi vida, por qué quiere Dios, por acercarme a Él en cada duda, en cada situación, en ver que dependo de Él. Creo que eso le ha ayudado a ella a decir, este vato no es perfecto, pero sé que no tiene una mala intención porque su intención es agradar a Dios. Bueno, pero la confianza, y me gusta mucho una ilustración de la confianza que dan de que es como un jarro y la gente, la confianza se va ganando. Ujú. O sea, no es algo que también confía en Sí, ti claro. y de a una te vas full, ¿no? Y eso por eso se da en la amistad, en el A ver, pues noviazgo. y explícalo todo del eso. jarro. Por ejemplo, el jarro. Tú tienes un jarro vacío y una persona es consistente. O sea, alguien habló mal de mí y esta persona hizo un pequeño acto. Ujú. Se puso y dijo, no, yo no voy a ser parte de esta conversación. Entonces, como que se ganó una bolita, ¿no? Una Y dices tú, bolita. "Ah, sí". Después esta persona, Una canica una dentro. canica, vamos a ponerla ahí. Después esta persona, el día que necesitabas hablar y dijo que iba a llegar a tal hora, llegó. Entonces, Sí. vas poniendo. Entonces, vas Claro. llenando este jarrito de pequeñas acciones donde vas generando una confianza. Cuando esta persona, por ejemplo, hace algo dramático, te engañó mal, pues rompió el jarrito y otra vez vamos a Ah. construir esta confianza, otra vez estamos muy mal.
pero hay un momento en que cuando tú tienes algo que necesitas confiar, dices, esta persona Es confiable. es confiable. confiable. Ahí es donde a mí, uno de los grandes valores que yo tengo con Edgar es que Edgar es muy consistente, Ajá. muy consistente. Entonces, yo puedo descansar porque yo sé que va a ser lo mejor para Siempre, todos, no claro. lo mejor para él, no lo mejor sino lo mejor para los dos, porque lo ha mostrado en pequeñas acciones. Ha sido amable en esta situación, ha sido esto en esta situación, ha dejado lo suyo en esta situación. Entonces yo voy llenando mi jarrito de descanso. Y una de las cosas más Pero ya lindas- demasiado, ¿no? Ya no Ah, no, descansas ya no estés dando tanto. tanto, ya no estés dando tanto. No, pero yo, cuando nos toca aconsejar a muchas personas, y yo digo, qué triste sentir que duermes con el enemigo. Sí, 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 sí. O sea, no sabes la otra persona con que te va a salir mañana. O si Ajá. lo hizo por él. Entonces vives con este miedo de ahora sí que salud. Yo no sé mañana. O sea, no Sí, sabes sí, sí. realmente con qué está pasando. Que este consejo que estás dando y me encanta porque creo que nos sirve a nosotros dos y digo a matrimonios que son como el nuestro, porque aquí están como que las dos divisiones, ¿no? Un matrimonio que empezó con una linda amistad, que se conocían, que tenían como que un camino muy recorrido simplemente en saber cómo era el uno y el otro, que les dio mucha fortaleza en lo que es hoy su matrimonio. A comparación de un matrimonio que nuestro conocimiento empezó ya viviendo juntos, ya casados, ya no con, bueno, con hijos de diferentes parejas, pero hijos al final de cuentas. Entonces, eh, ahorita que lo dices, lo veo de esa perspectiva, ¿no? Del entender que por más que la ames y te guste y haya una atracción física, sexual, lo que tú quieras, si eres un matrimonio que empezó diferente, pues estás empezando y vas de cero, aunque ya sea un matrimonio y si vienen de dos familias, si hay un divorcio, No, y si hay hay que hijos, deshacer cosas, o sea, hay que deshacer cosas. al mismo tiempo que estás construyendo, estás destruyendo, ¿no? O sea, estás intentando quitar todas las cosas que malamente hiciste, viviste, tomaste decisiones o las formas en las que pensaste, tus costumbres, tus actitudes, o sea, realmente y más aún si le agregas el seguir a Cristo, ¿no? O sea, déjate de júntate con alguien y que si esa persona tiene no recoge sus zapatos, no, o sea, va más allá júntate con alguien ya con su vida y después júntate con alguien ya con su vida y agrégale, sigue a Cristo, ¿no? ¿Se te Entonces, hace como que es más difícil el agregarle sigue a Cristo? pues no creo que, o sea, para mí, yo sí puedo, o sea, ahorita lo estoy viviendo un poco con mi hermano, por ejemplo, y veo, o sea, mi hermano está pasando por como un proceso, yo podría hasta incluso decir traumático. O sea, mi hermano realmente está así mal, ¿no? El agregarle al Cristo, ¿no? Y es porque te deshaces el yo que dices que conocías toda tu vida, ¿no? Tengo 32 años y cuando yo conocí a Cristo, yo juraba que iba a morir. O sea, yo dije, aquí murió Fernanda. O sea, adiós, hasta luego. Y sí fue así. No, horrible. O sea, sí Y moriste, pero volviste. claro, pero Pero en quería ese revivir, momento, pero quería pero en ese revivir. momento Pero fue renació, horrible. pues es que moriste a la Fernanda, a la vieja Fernanda. Claro, y ahorita lo veo con mi hermano y lo veo sufrir y es tan raro porque se lo dije a mi cuñada el otro día, le dije, me da mucho gusto. O sea, me da mucho gusto verlo sufrir, ¿no? Me da mucho gusto verlo así, revolcarse. Y lo verbalizaste. Exacto, no. Y le digo, discúlpame, le dije, pero, o sea, ver a mi hermano así es una oración contestada, ¿no? Le dije, pero prepárate, porque ahí viene la chamba. O sea, ahorita él está así y viene todo lo que van a tener que destruir, que dizque construyeron en base a una vida sin Cristo. Sí, una chamba de cuestionamientos, porque por ejemplo, otra vez platicando con Jared Speaker, él decía, el aguijón, o sea, si Dios no te ha quitado ese aguijón, es porque sabe que el dolor que está produciendo es mucho menor que el trabajo que va, o sea, que la bendición que va a venir después, ¿no? Y yo lo veía con ella, me acuerdo clarito estar con un amigo que es nuestro mentorzazo, el Vic Salcedo, le mandamos un saludo, estábamos en un restaurante, me acuerdo perfecto. Y Fer, en esos momentos, era esta vertiente que me decía, ayúdame, pero luego se enojaba cuando le ayudaba. No me Entonces- dejes comer pan, pero me comía el pan y él, oye, y yo, no me hables. Sí, o sea, ya no te lo comas, mi amor. Y Te lo vas a- juro, y yo me ¿Por qué me lo enojaba. Me estás trajiste? diciendo gorda. Sí, Sí, literalmente. sí, sí. Entonces, Fer al crecer Ay, en Dios Estados Unidos, su música era puerca. O sea, escuchaba Nicki Minaj y cosas así. Y de repente un día ella me dijo, no, ya quiero cambiar y ayúdame y no sé qué, ¿no? Entonces, un día nos estamos arreglando para ir a la iglesia y pone una canción de Nicki Minaj que era, ahí lo vipea, ¿no? Entonces,
yo que no soy muy ducho al inglés, sí le entendí esa palabra, ¿no? No es Entonces, inglés, pero sí entiendo esto. yo como que la neta no lo dije de la mejor manera y sí le dije así como de, ¿qué onda con tu música? ¿No? O sea, O sea, arreglándote para la Te estoy iglesia, ayudando, te estoy ayudando. sí, arreglándote para la iglesia y escuchando eso y yo así de, Pero ella, me juzgas. no, para ella fue Te juzgar. voy. Pero espérate, para ella fue juzgarla. Entonces yo le digo, ¿Y qué pusiste? Yo quiero ser. no, yo ni estaba escuchando nada, nada más se Es que enoja. ¿sabes qué es el colmo? Que no lo puse a propósito. O sea, Sí, no, sé qué inconsciente. pasó. Aparte se conectó una bocina que ni usábamos. O sea, fue todo un show, pero pues obviamente era Pero tampoco la ok, quitó si la estaba vamos. disfrutando. Entonces, yo lo dije de una manera, porque sí recuerdo que lo dije, no mala, o sea, no muy grave, pero sí Juzgón. lo dije Lo dijo mal. un juzgón. No por juzgar. No, No me recuerdes, ¿no? Ni siquiera fue por juzgar, o sea, sí fue porque ella me había pedido que la ayudara. O sea, por ayudar. Entonces, en ese amor. momento, fíjate lo que sucedió. En ese momento, claramente, se emperra, llega a la se emperra conmigo, y entonces como que me la empieza a hacer de jamón. Y yo le digo, amor, es que para mí eso, y ahí sí se lo dije bien y tranquilo, y le dije, es que para mí eso es ser hipócrita. Porque tú me estás pidiendo ayuda, estás pidiéndole a Dios que te cambie y te enojas cuando yo te ayudo. Entonces, para mí eso, le dije, nada más no seas hipócrita. La quieres escuchar, escúchala, pero no me digas que te ayude. Pasa, llegamos a la iglesia y con mi amigo el mentor, llega y le dice a mi amigo, Me está ¿qué- juzgando. No, le dijo, ¿qué creen que me dijo él? Que soy una hipócrita en el evangelio. Y yo así de, no O sea, manches. tampoco. ¿Cuándo dije eso? Nunca fue así, ¿no? Y entonces mi amigo le dijo una frase muy bonita y dijo, Fer, es que él me está prohibiendo cosas y ya no sé quién soy yo. Y entonces le dijo él, algo que te tengo que decir, Fer, es que eso está muy bien. Y no es Rodrigo, Rodrigo no te está prohibiendo cosas. Tú empiezas a cuestionarte quién eres tú porque estás muriendo a la vieja Fernanda. Y dice, y me da mucho gusto lo que me estás diciendo. Y ella lloraba y Y me yo decía, estaba así. y decía, es que no sé quién soy. Y entonces es que yo era así. Y dices, es padrísimo. Y hoy lo ve. Y sí ve otra Fernanda que lo platicaba yo en otro episodio. Mi cuñada, la esposa de su hermano, está yendo a este devocional los miércoles, ¿no? Que tenemos en casa. Y este miércoles no sé de qué estábamos hablando, un miércoles anterior, y le dice a mi cuñada, yo no sé qué depare de mi vida, no sé qué depare con mi esposo, porque están sufriendo. Decía, pero yo solo tengo una esperanza. Yo estoy aquí sentada porque he visto lo que Dios ha hecho en su vida. Si no hubiera visto yo eso, no habría manera que estuviera yo aquí todos los miércoles, porque la neta ya lleva aquí unos 6 meses yendo. Sí, algo así. Si no hubiera visto lo que Dios ha hecho en su vida, yo conocí a la Fernanda de antes y no hay poder humano que haya podido transformar su vida si no es Dios. Por eso estoy aquí sentada viendo qué Dios puede hacer en mi vida y en la de mi esposo. Qué lindo. Y para nosotros fue como, no manches, porque con ella hemos tenido batallas de que si el Halloween, que si esto, que si nos jalamos de los pelos y nos pregunta, yo le digo, y a veces ella nos siente súper rudos, pero me gustó otra frase que dijo es, las veces que he salido de aquí peleándome con ellos porque Ro me dice obedece, porque Ro me dice lee tu Biblia, porque Dios me dice que tienes que amar, dice, son los pasos más grandes que he dado en mi casa. Cuando salgo de aquí súper enojada con ellos, sintiéndome que me están juzgando, son las veces que he crecido mucho más. Y para nosotros fue, pues, la neta, una luz para nuestro matrimonio el decir, no manches, o sea, pensamos que nunca íbamos a llegar a estar en este punto, pensamos que nuestro matrimonio nunca iba a reflejar a Jesús, mucha gente que nos ha juzgado, que si empezaron otra familia, que si destruyeron a sus familias anteriores y shalala y shalala. Y para no extenderme, pero que no se me olvide, hace poco vivimos una situación dura en casa que estamos batallando con el tema de los niños, mamá de los niños, un rollo. Y Fer me decía, ¿tú crees que sea nuestro castigo por cómo empezamos las cosas o por lo que, o sea, por cómo es nuestra vida? ¿Tú crees que sea nuestro castigo de Dios el que estén pasando estas situaciones? Le decía, ¿castigo no? Consecuencias sí, porque tomamos malas decisiones, hicimos las cosas con las patas. Consecuencias no, pero ahora yo le decía, el trabajo más difícil es reflejar a Jesús, o sea, difícil, digo, en mi casa, con mis hijos, pero sobre todo que le tenemos que reflejar a Jesús, a la mamá de mis hijos, al papá de las niñas. Reflejarle a Jesús y que ellos vean que neta podamos ser una luz para ellos que vivieron en carne propia nuestras vidas destruidas y que pudieran, como tú querías decir, puta, qué bendición sería que la mamá de los niños o que el papá de las niñas dijera, después de todo lo que pasó, viendo lo que Dios ha hecho en sus vidas, podemos creer en un Dios verdadero, ¿no? Y es eso, o sea, permanecer y confiar en que estamos bajo la voluntad de Dios, ¿no? Así ¿No? es. Perfecta, exactamente. Exactamente. Es retador, es Pero retador. sabes que conocer a Dios, o sea, cuando ya estás en la lona, la única forma es hacia arriba. Ujú. Y a veces es la única Pero a manera veces que no lo vas ves a así. voltear. O sea, No te sientes en la no lona, te ¿no? sientes en la lona. O sea, yo creo que es ahí el
yo nunca creo que Para los de Spotify fue estar llorando, ¿eh? No se te fue No el se te fue el wifi ni internet. nada. Déjenla que respire. em, creo que es muy importante el saber que al final del día, o sea, duele, pero sales. O sea, y lloro por, creo que puro sentimiento, porque uno cuando está ahí, pues piensa que no hay más. O sea, estás convencida de que pues esa es tu vida, ¿no? A eso, o sea, te condenas, te autocondenas, ¿no? O sea, cuando no conoces a Cristo, al final del día tú piensas que pues yo me merezco esto, ¿no? O sea, no, no hay más o esto es lo que me tocó. Y, y te conformas con esa vida que al final del día no le agrada a Dios, Por ¿no? el O dolor, sea, el sufrimiento, ¿no? sí, o sea, el dolor y el sufrimiento, pero al final del día el pecado constante, yo creo, o sea, al mantenerte en una vida que no glorifica a Dios, que no te alimenta, el que no te ayuda a crecer, y el poder voltear y decir, pues, gracias a Dios, ¿no? Que pues estoy donde estoy y la oportunidad constante o diaria de poder eh, salir adelante es tan complicada en explicarle a la gente, ¿no? Pues, lo veo con mi hermano y espero que más personas a nuestro alrededor puedan ellos darse cuenta que no tienen que quedarse en donde están, ¿no? En ese lugar oscuro o doloroso. Yo creo que al final del día hay mucho más allá con Cristo que manteniéndose en ese espacio, em, pues, oscuro, ¿no? Eh, para mí ha sido pues, una bendición y pues la amistad de ustedes también es una bendición enorme verlos y escucharlos y tenerlos como apoyo durante todo este tiempo y se les agradece mucho, ¿no? Ese tiempo, ese cariño. Y lo que falta, porque mi amigo se ve grande, pero todavía le quedan unos años. Sí, no, no O sea, ya manches. nos estamos retirando. Sí, ya. Ah, Ya nos Ya, están retirando. no, nos ya- queda un buen rato todavía, ¿no? Un buen rato. No, Oye, pero con el déjame, amor que le extiendas a tu hermano. digo, nomás algo, ya para cerrar, ¿no? Porque nos van sí. a correr. 3 horas. Sí, Luis cuenta una historia de unos monitos de plástico. Dice Ah. dice que se rumoraba que había una infección que les pegaba y que cuando les pegabas se convertían de monitos de plástico en monitos de carne, Ok. ¿no? Y que era muy dolorosa y todo. Entonces se oía por ahí de repente a uno le pega y empieza a cambiar, pero empieza a cambiar poco a poco y le empieza a doler y está todo aterrado mientras está pasando sin saber que al final será 1000 veces mejor quien él es que lo que nunca será haciendo de plástico. Claro. Así es. Hablando de la transformación que Dios hace en la vida. No, me encantó, me encanta, ¿no? Pero es lo mismo que pasa cuando uno empieza a cambiar y uno empieza a morir a ciertas cosas. No sabes que al final vas a ser 1000 veces mejor que lo que eras antes de conocer a Cristo. Y ahorita que dices eso, me recuerda a la de El hombre bicentenario. ¿Se acuerdan de esa película de Robbie Williams? No sé cómo se llama en inglés. La que era un robot y se transforma en humano. No la vi. ¿No la han No la vi, visto? no. Esas son de épicas clásico. de Disney, de Robbie Williams, pero era un robot asistente. Yo vi la de Pinocho. Yo solo vi la de Mrs. Doubtfire. Ah, bueno, pero es de esas épocas, pero es un robot. O sea, él es un robot asistente de casa, como ahora los que va a sacar Tesla. Y entonces él empieza a tener sentimientos. Entonces los constructores como que se impresionan porque dicen, ¿por qué empieza a tener? Entonces un Frankenstein, un doctor loco, empieza a hacer como artilugios para empezarlo a convertir en humano. Y va así como dices, parte a parte. Primero le cambian una piernita y así, hasta que de repente le dice, ya quiero vida, ponme órganos. Y entonces él encuentra la manera y le dice, lo único que te va a llevar a la muerte. Y no me acuerdo qué frase utiliza, pero es algo muy similar de, no importa que tenga un tiempo determinado este cuerpo, si nunca voy a experimentar lo que voy a experimentar en un cuerpo anterior. Entonces creo que eso puede ser como un ejemplo de nuestra vida en Cristo. No va a haber nada que te lleve a esa plenitud ni a esa esperanza
por más de que quieras tenerlo todo, un cuerpo, dinero, lo que sea, si tú no eres transformado, si tú no eres renovado, si no naces de nuevo, no va a haber nada que te lleve hacia esa plenitud. Y sobre todo en Cristo, ¿no? Así que pues les agradecemos No, que hayan gracias. venido. Les Gracias por el tiempo, agradecemos. gracias. Es por el tiempo. A Mardia por fin, que se dignó a venir, bueno, más bien que se dignó Edgar De invitarla traerla. porque decía, No me no, yo vengo trae. solo y vámonos No, por unos ¿cuál, cuál? tacos. Mucha unidad, mucha siempre, unidad. Sí. siempre quiero que viaje conmigo, pero pues entiendo que no. Es se puede. responsabilidad. Yo le digo que le extraño, o sea, Sí. que Ya vimos Pero que la también hay dos extrañas, chicas por en lo- casa que la extrañan. sí, no, Sí, pero es que toca ser su mamá. corazón está entre lo que hacemos y las niñas. Entonces, yo más en, ¿sabes Esta qué? Vámonos, temporada. acompáñame, vamos. No. Ahora, la obligué a que viniera, ¿verdad? Pero ya se viene un tiempito, ya, o sea, ya con las niñas más grandes, pues ya se viene un tiempito Ya, donde mira, ya sí se pueden. alimentan solas, ya hay cosas que pueden Ya hacer. pueden pedir pizza Ya solas. pueden pedir Ya pueden pizza. pedir pizzas Sí. solas. Ya pueden pedir pizza solas. Y hasta Nosotros no. ¿eh? No, nosotros vamos empezando, ya íbamos de salida y otra vez. Todo es tu culpa. Pero muchas gracias, síganos, comenten, síganos en sus redes sociales, obviamente sigan a Edgar, sigan a Mardia, que pues por lo que vemos no quiere todavía hacer mucho contenido, pero pues motívenla ahí, mándenles mensajitos, un consejo, sigan a Central en Español también, porque ahí suben Español sin la bastante. ñ porque no nos da permiso. Ah, Exacto, Central Español. No hay Español. ñ en Español Instagram. en Instagram, ¿no? no. Bueno, sigan Central Español, sigan a Edgar Lira, sigan a Mardia, síganos a nosotros. Digan a Fer. Sigan a Ferchis Oh, también, amigos. a la Ferchis, que sube muy malas fotos y muy malos posts, pero estamos trabajando en Y ello. la queso. La amamos, pero sí, su ojo No artístico tengo sí está. manager. No, pero ese es tu mero ojo. Oh, pues estoy ciega. No, pues. Puso lentes y los traigo en la cabeza, así que. Y pronto vamos a abrir un Instagram para Pipi Kiwi, así que síganlo a él, que quedó cuajadísimo, míralo, nunca lo había visto así. No, hombre, le encantó el programa. Estaba muy Divertidísimo. feliz. Divertidísimo. Gerber, Muy buena patrocínanos. energía. Clean diría. Bebé Suave Elastic Max, ¿qué podremos necesitar? ¿Alguna agencia de viajes para que, llévanos a la familia que viaja? Somos 7, entonces podemos hacer buen contenido. Disney, aquí estamos. Dice, aquí estamos, ya tenemos visas. Los queremos, los amamos. Dios los bendiga. Adiós.